Hola gente hermosa, ¿cómo están? He tardado demasiado en traerles un nuevo video, pero créanme que valdrá la pena verlo hasta el final. Sin más que decir, comenzamos con la historia. En el interior de una herrería iluminada por el fulgor anaranjado del metal al rojo vivo, el protagonista trabajaba con absoluta concentración. Sus manos, envueltas en el brillo sobrenatural de una habilidad conocida como mano dorada, sostenían el martillo con firmeza. Cada golpe resonaba con una precisión casi ritual. En un momento decisivo, al descargar un impacto particularmente poderoso, el protagonista invocó el nombre de su técnica, Martillo Divino Mjolnir, y la energía mágica se expandió desde el punto de contacto. A través de ese poder, comenzó a formarse una matriz luminosa que envolvió la pieza en la que trabajaba. Finalmente, para concluir su labor, activó otra de sus habilidades, crear lo divino, sellando así la obra con un resplandor que se desvaneció lentamente. Tiempo después, el protagonista se encontraba en su nuevo taller, ubicado en el salón principal de su recién estrenado hogar. Allí, rodeado por herramientas nuevas y el olor característico del metal trabajado, se presentó como Ville Craft, explicando que era el prometido de Sirikal Hassan. La tranquilidad del lugar se quebró cuando Ville escuchó, completamente sorprendido, que su prometida anunciaba la ruptura de su compromiso. La noticia lo dejó desconcertado, y en su confusión intentó comprender las razones. Recordó que el acuerdo entre sus familias había sido claro: él heredaría el negocio de herrería y ella el negocio de su padre, lo que les permitiría crecer juntos y apoyarse mutuamente. Sin embargo, la joven, con una mirada fría y distante, expresó que había encontrado el amor verdadero y que por ello deseaba terminar el compromiso. Antes de que Ville pudiera reaccionar, una figura ingresó en el salón y rodeó la cintura de Sirikal con familiaridad. El recién llegado se reveló como Setin, el hermano mayor de Ville, quien saludó a su hermano con una actitud claramente burlona. La presencia de Setin y su cercanía con Sirikal dejaron al protagonista completamente estupefacto. Incapaz de comprender la situación, intentó averiguar desde cuándo ambos mantenían una relación. Setin, manteniendo su tono de burla, explicó que todo había comenzado cuando el padre de Sirikal desapareció. Mientras Ville se dedicaba por completo al trabajo en la herrería, él había sido quien se encargó de consolar a la esposa del desaparecido. Sirikal confirmó esta versión, señalando que Setin había sido quien la apoyó emocionalmente durante ese periodo. Ville, profundamente molesto, defendió sus acciones, explicando que no había tenido otra opción. En aquel entonces, la compañía Hassan estaba al borde de la quiebra, y él había trabajado desesperadamente para reconstruirla. Sin embargo, Setin volvió a contradecirlo con burla, afirmando que aquello no era cierto, ya que la gestión de la compañía se encontraba en ascenso gracias a la aparición de trabajos importantes. Aún así, Ville conservaba un último atisbo de esperanza, creyendo que Sirikal podría darle la razón respecto a la situación de la compañía. Pero la joven declaró que, incluso después de la muerte de su padre, Ville nunca se rindió en su esfuerzo por ayudar a la empresa, y que esa actitud era algo que ella apreciaba. No obstante, también afirmó que no podía permanecer a su lado, pues sus sentimientos pertenecían a Setin. El protagonista, temblando de ira, expresó que aquello no podía ser posible. Recordó que incluso había mandado construir una nueva casa y una nueva tienda para el negocio, pensando en su futuro juntos. Pero Setin, con su habitual tono burlón, se dirigió a Sirikal para pedirle que pidiera a Ville que abandonara la casa. Según él, aquella vivienda estaba destinada a convertirse en el hogar de él y su nueva pareja, por lo que un ex prometido no tenía lugar allí. Ville, indignado por ser expulsado de la casa que él mismo había mandado construir, cuestionó por qué no se mudaban a una de las múltiples propiedades de Sirikal. Incluso señaló que podrían vivir en el edificio de la compañía Hassan, ya que contaban con varias opciones disponibles. Setin adoptó un tono condescendiente al explicar que, según él, ahora era la cabeza de la familia Hassan, y que su orgullo no le permitía actuar de otra manera. Ville, confundido por aquella afirmación, intentó comprender a qué se refería exactamente su hermano. La respuesta llegó de forma abrupta. Setin, con descaro, posó una mano sobre el vientre de Sirikal y reveló que la joven estaba embarazada de su hijo. La noticia cayó sobre Ville como un golpe directo.
En un arrebato de ira, se lanzó contra su hermano con la clara intención de golpearlo, incapaz de soportar semejante humillación. Sin embargo, Setin, manteniendo una expresión burlona, le pidió que no levantara la voz, insinuando que Sirikal podría asustarse. Aquello solo alimentó la furia del protagonista, quien terminó por arrojar a su hermano a un lado. Entre maldiciones, declaró que podían hacer lo que quisieran con la casa y la tienda, y acto seguido se dispuso a marcharse. Pero antes de que pudiera cruzar la salida, Sirikal, con una tranquilidad casi insultante, le pidió que se detuviera. Ville, irritado, quiso saber qué deseaba ahora. La joven explicó que no quería que él abandonara el negocio, ya que necesitaba que entregara las armas correspondientes a la compañía Hassan. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Setin intervino asegurando que él se encargaría de todo, lo que generó una evidente duda en Sirikal. Ville, al darse cuenta de que ya no era bienvenido en aquel lugar, reafirmó su decisión de marcharse y declaró que no deseaba volver a tener relación alguna con ellos. Cuando finalmente salió, el silencio se apoderó del salón. Sirikal observó la puerta con una expresión preocupada, mientras que Setin, con una mirada seria, quedó atrapado en sus propios recuerdos. En su mente revivió cómo su padre siempre había preferido a Ville por encima de él. Recordó las palabras que escuchó innumerables veces: Ville era un genio único en un milenio, un hombre bendecido por Dios, mientras que él, Setin, no era más que alguien común. También recordó el día en que, siendo niño, le gritó a su padre que no fuera estúpido, cuestionando cómo podía estar tan seguro de que él no tenía un don. En su interior, confesaba que siempre había odiado a su hermano, quien lo tenía todo, la confianza de su padre, la gracia divina y una prometida hermosa. Por eso, según su propio pensamiento, había decidido arrebatárselo todo. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por la llegada de una mujer de extraordinaria belleza. Al entrar, preguntó por alguien llamado Posai. Tanto Setin como Sirikal la reconocieron de inmediato como Anros, la séptima princesa, por lo que se inclinaron rápidamente en señal de respeto. La princesa se disculpó, explicando que Posai era un nombre comercial, y que había escuchado que Delcraft había abierto una tienda, motivo por el cual había traído flores para celebrarlo. Setin, desconcertado, no comprendía por qué una princesa acudiría a una herrería ni por qué mencionaba el nombre de su hermano. Tampoco entendía qué significaba ese tal Posai. La princesa, dirigiéndose a Sirikal, quiso confirmar si ella era la hija del presidente de la compañía Hassan, la misma que estaba destinada a casarse con Ville. La pregunta dejó a Sirikal confundida. La princesa continuó, expresando que sentía cierta envidia, pues le costaba creer que Sirikal se casaría con alguien tan maravilloso. Aquellas palabras desconcertaron aún más a Sirikal, incapaz de entender por qué la princesa describía de ese modo a su ex prometido. Setin, molesto, intervino para aclarar que el compromiso entre Sirikal y Ville había sido cancelado y que su hermano había abandonado la herrería, por lo que él era ahora el nuevo dueño. La princesa, confundida por la noticia, preguntó si realmente el compromiso había sido disuelto y Ville se había marchado. Al confirmarlo, sonrió con evidente satisfacción. Entonces declaró que, si Ville ya no estaba, eso significaba que Setin se haría cargo de la compañía. Setin respondió afirmativamente, asegurando que también se ocuparía de la tienda de la Posai, aún sin tener idea de qué se trataba. Con una sonrisa de suficiencia, afirmó que la princesa podía estar segura de que él asumiría toda la responsabilidad y extendió la mano hacia ella en un gesto de falsa cortesía. La princesa, al escuchar esto, mostró primero una mirada de desprecio, aunque rápidamente la sustituyó por una expresión divertida. Se disculpó y comentó que resultaba gracioso que Setin intentara ofrecerle la mano. Luego, dándose la vuelta, anunció que debía retirarse, dejando a los dos jóvenes completamente confundidos. Una vez fuera del edificio, la princesa ordenó a sus guardias que terminaran de inmediato todos los negocios con la compañía Hassan. Con una sonrisa siniestra, emitió una orden adicional: encontrar a Ville utilizando todos los recursos disponibles, asegurando que no podía haber llegado demasiado lejos. Uno de los guardias, dudoso, sugirió que quizás Setin podría encargarse del asunto relacionado con Posai. La princesa lo silenció de inmediato,
preguntándole si acaso sabía algo sobre Apposai, lo que dejó al hombre sin palabras. En otro lugar, lejos del bullicio de la capital, Ville se encontraba sentado en un muelle solitario, dejando que sus pensamientos se perdieran mientras hacía rodar una pequeña roca entre sus dedos. El agua golpeaba suavemente los pilares de madera, y el reflejo del cielo se mezclaba con la silueta de su martillo, que descansaba a su lado. Al observarlo, reflexionó que, incluso si las personas que lo habían traicionado se disculparan, no tenía intención alguna de regresar a la capital real. Activó su habilidad Mano Dorada y permitió que su energía fluyera hacia el martillo divino Mjolnir, estableciendo una conexión profunda con él. Ese contacto despertó en su memoria una conversación del pasado, cuando siendo más joven le había preguntado a su abuelo qué era exactamente una Apposai. El anciano le explicó entonces que Ville era un herrero con una mano de oro, tal como él lo había sido. En aquel momento, Ville no comprendió del todo el significado de esas palabras, por lo que su abuelo añadió que la mano dorada encerraba una habilidad artesanal única, y que todos los Apposai del pasado habían poseído esa misma característica. De vuelta al presente, Ville lanzó una moneda vieja al aire. En cuanto descendió, utilizó la habilidad Super Refinamiento y descargó un golpe preciso con Mjolnir, transformando la moneda en un lingote de oro puro. Al observar su obra, calculó que con la venta de ese lingote tendría suficiente dinero para cubrir sus gastos inmediatos. Aún así, se recordó a sí mismo que debía actuar con moderación para no alterar los mercados financieros. Mientras contemplaba el brillo del metal recién creado, recordó otra enseñanza de su abuelo: la mano dorada normalmente otorgaba una sola habilidad por persona. Sin embargo, Ville era una excepción, pues poseía 5 habilidades distintas. Se trataba de un caso único en la extensa historia de los Apposai, una familia que había perfeccionado sus técnicas durante generaciones para crear artefactos sagrados. En otro recuerdo, su abuelo le entregaba un pequeño martillo, explicándole que se trataba de un arma sagrada llamada Mjolnir. Aquel día, el anciano declaró que Ville sería el siguiente Apposai y que, por ello, debía recibir tanto el artefacto como el nombre comercial. Ville había heredado así el legado de Gansoki Craft, y por petición del rey se había encargado de mantener elementos esenciales para el reino: la barrera de la ciudad, la espada sagrada del héroe y otros tesoros sagrados. Mientras tanto, en un lugar distinto, la princesa relataba esa misma historia a sus caballeros. Les explicaba que el mundo actual y el país disfrutaban de paz gracias a la presencia de una Apposai. Uno de los guardias expresó su preocupación por la desaparición de Ville, pero la princesa respondió que, por el momento, estarían seguros durante un año. El guardia preguntó si debía informar de la situación a Caroline la Valiente. La princesa respondió que no era necesario, ya que el mantenimiento de la espada sagrada valiente se había realizado recientemente, y Ville había asegurado que la hoja no sufriría desgaste a menos que se enfrentara a una horda de dragones antiguos. Aún así, la princesa ordenó a sus caballeros encontrar a Ville, pues él era el único capaz de mantener la barrera y garantizar la seguridad de la capital real. Los caballeros aceptaron la orden sin dudar. En sus pensamientos, la princesa Roseanne reflexionó que Caroline la Valiente confiaba en Ville tanto como artesano como en su faceta personal. Se alegraba de que él se hubiera liberado del compromiso que lo ataba, y con un toque de burla interna se dijo que debía encontrarlo antes de que otra desgracia cayera sobre él. En otro punto del reino, Ville trabajaba en la construcción de un horno para procesar materiales. Mientras ajustaba las piezas, comentó para sí mismo que, por ahora, se mantendría al margen y pasaría desapercibido. Recordó que el negocio familiar había sido fundado por su padre tras la muerte de su abuelo, en un momento en que no tenían nada para comer. Pero ahora, ese asunto ya no era su responsabilidad. Setting tendría que hacerse cargo del nombre Apposai. Con una sonrisa burlona, Ville recordó otra enseñanza de su abuelo: la misión original de los Apposai no era el mantenimiento de artefactos. El anciano le había explicado que Mjolnir era un modelo basado en un tesoro sagrado, y que la verdadera misión del siguiente Apposai era crear un tesoro sagrado original y dedicarlo a los cielos. Ville lanzó otra moneda al aire, pensando que su abuelo le había mostrado el camino que debía seguir. Al golpear la moneda, la transformó en cristales de transición a la deriva, objetos capaces de teletransportar a una persona a lugares desconocidos.
Tomó uno de los cristales, lo apretó con fuerza y activó la teletransportación. Con determinación, se prometió convertirse en un gran artesano como el viejo Gansoki, perfeccionar sus habilidades, aumentar su inspiración y, al igual que Mjolnir, crear un tesoro sagrado impresionante. Cuando la luz del cristal se desvaneció, Villa apareció en un lugar al azar. Antes de que pudiera orientarse, escuchó el grito desesperado de una mujer. Al levantar la vista, vio a una niña huyendo de un gigantesco oso. La pequeña, al verlo, extendió una súplica silenciosa de ayuda. Ville, dejando atrás su sorpresa, reaccionó de inmediato. Con un movimiento certero, golpeó al oso en la cabeza con Mjolnir, destrozándola por completo. Al observar su entorno, notó que el cristal lo había transportado a un bosque. Frente a él yacía el cadáver sin cabeza del animal. Luego, al girarse hacia la niña para comprobar su estado, se dio cuenta de que la pequeña era una semibestia y que le faltaba una pierna. Ville se acercó con cautela a la niña que lloraba desconsolada, intentando averiguar si se encontraba bien. Sin embargo, la pequeña, asustada, trató de ocultarse como podía. Al observarla con más atención, Ville notó que llevaba un collar metálico alrededor del cuello, lo que lo llevó a preguntarse si se trataba de una esclava. Al mirar el cadáver del oso, especuló que quizá el animal había devorado a los comerciantes que la transportaban. La niña, temblando, expresó que sentía un dolor intenso. Ville volvió a preguntarle por su estado, pero cuando la pequeña intentó moverse, un grito desgarrador escapó de su garganta debido al sufrimiento. Ville le pidió que permaneciera quieta y, tras reflexionar unos instantes, activó la mano dorada mientras se acercaba a ella. La niña, al ver el martillo en su mano, se sobresaltó, pero Ville adoptó una expresión tranquilizadora para transmitirle que no tenía intención de hacerle daño. Levantó el martillo con suavidad y, activando sus habilidades, lo apoyó delicadamente sobre el muñón de la pierna de la niña, utilizando restauración completa. De inmediato, la pequeña comenzó a retorcerse mientras un dolor intenso recorría su cuerpo. Desde el muñón, una nueva pierna empezó a formarse lentamente, regenerándose por completo. Cuando el dolor finalmente disminuyó, la niña, atónita, intentó comprender lo ocurrido. Se puso de pie con torpeza y miró a Ville, queriendo saber qué había hecho. Él le explicó que había utilizado una habilidad destinada a reparar piezas rotas, conocida como restauración total. Luego, con una sonrisa, le pidió permiso para probar otra habilidad, lo que dejó a la niña confundida. Acto seguido, Ville aplicó la habilidad desmontar sobre el collar, destruyéndolo en un instante. Con una expresión amable, le explicó que si ella hubiera intentado quitarse el collar manualmente, podría haber perdido la cabeza, pero que ahora era completamente libre. La niña, llena de emoción, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, presentándose como Poro y agradeciéndole por haberla salvado. Ville, separándose del abrazo, se presentó también y señaló que ya era de noche, por lo que debían preparar un campamento. Se acercó entonces a un árbol cercano, lo que confundió a Poro. Con un golpe de su martillo, impactó el tronco. De inmediato, el árbol comenzó a crecer y transformarse, formando una estructura de madera que se elevó hasta convertirse en una casa completa. Poro, sorprendida, intentó comprender cómo un árbol podía convertirse en una vivienda. Ville, con una sonrisa, la invitó a entrar. Mientras tanto, en la frontera del reino de Gaeta Negra, un grupo de caballeros observaba una enorme pila de dragones muertos, todos congelados por completo. Desde la cima de aquella montaña de cadáveres, vieron descender lentamente a una mujer. La reconocieron de inmediato como Caroline Asperg, la heroína portadora de la espada santa del hielo. Uno de los caballeros, impresionado, se preguntó si ella sola había derrotado a todos los dragones. Otro respondió que una barrera para proteger la ciudad no era suficiente, y que la presencia de la heroína era indispensable para mantener la paz en el reino. El líder del grupo llamó a Caroline, indicándole que debían regresar al castillo real de inmediato. Caroline levantó la espada y les informó que el arma había sufrido daños. Uno de los caballeros, sorprendido, comentó que incluso con Caroline empuñando la espada sagrada no había sido posible evitar el deterioro. Aún así, no pudo evitar sonrojarse al ver la sonrisa de la heroína,
pues era la primera vez que la veía mostrar una expresión tan cálida. Caroline se colocó una capucha y murmuró algo que los caballeros no lograron entender. Luego, en un estallido de velocidad, desapareció del lugar. Tiempo después, la heroína llegó a la capital del reino de Gaeta Negra. La espada sagrada que llevaba a la espalda cambió rápidamente de forma, transformándose en un pequeño gato parlante que se acomodó sobre su hombro. El felino, moviendo la cola para tocar la mejilla de Caroline, quiso saber si ella estaba feliz por ir a ver al príncipe al que tanto apreciaba. Caroline, con una sonrisa, confirmó que se dirigía a ver a Ville. El gato respondió que también deseaba verlo, pues el mantenimiento que él realizaba era el mejor, ningún otro posay había tratado la espada con tanto cuidado. La gata, irritada, reprochó a Caroline que Ville había advertido que la espada no sufriría daños a menos que se enfrentara a 100 dragones, y que precisamente eso era lo que Caroline había hecho, sobrecargando el arma. Caroline, sin perder su sonrisa, afirmó que blandía su espada por el maestro Ville, y que él era la razón por la que se encontraba allí. Tiempo después, la heroína y el gato llegaron al taller de Ville. Al acercarse, tocaron la puerta, pero ambas se sorprendieron al ver que quien salió a recibirlas no era Ville, sino otra persona. La emoción de Caroline se desvaneció al instante, al no encontrar a Ville, su sonrisa desapareció y su expresión se volvió seria. Cetin reconoció de inmediato a la heroína que acababa de llegar, por lo que se inclinó apresuradamente en señal de saludo. Caroline, sin mostrar interés alguno en conocer la identidad del desconocido, preguntó directamente por el paradero de Ville. Cetin, algo fastidiado por la actitud de la heroína, respondió que su hermano no se encontraba en ese lugar. Caroline, sin esperar más explicaciones, cruzó el umbral de la tienda y anunció que aguardaría dentro hasta que Ville regresara. Cetin, intentando mantener la compostura, le informó que eso no sería posible, ya que su hermano había sido despedido y, desde ese día, él era el nuevo dueño del establecimiento. Aquella declaración dejó a Caroline completamente conmocionada. En un movimiento brusco, giró sobre sus talones y liberó una presión abrumadora, descargando todo el peso de su poder contra Cetin, quien retrocedió asustado ante la intensidad de su presencia. Confundido, Cetin quiso saber si toda aquella molestia era realmente por su hermano. Caroline, con una mirada tan fría como la espada que portaba, evaluó a Cetin con desdén, preguntándose internamente si aquel individuo había sido el responsable de expulsar a Ville. Sin perder tiempo, desenvainó su espada y la apuntó directamente al rostro de Cetin, dejando claro que necesitaba al maestro Ville para reparar la espada sagrada. Fue entonces cuando Cetin comprendió que la heroína estaba enfadada porque la persona encargada del mantenimiento de su arma había desaparecido. Con una sonrisa confiada, se inclinó y declaró que, en nombre de su hermano, él mismo se encargaría del mantenimiento de la espada sagrada del hielo. Caroline respondió con una mirada gélida que eso no era posible. La gata, que permanecía sobre la espada en su forma espiritual, intervino para explicar que solo Caroline y Ville podían verla. Aún así, insinuó que quizá, si Cetin era realmente hermano de Ville, podría ser capaz de percibirla también. Cetin, completamente ajeno a la presencia de la gata y sin comprender la advertencia implícita, aseguró con arrogancia que era capaz de realizar el trabajo, afirmando que las tareas de su hermano eran pan comido para él. Caroline, sin ocultar su desconfianza, le entregó la espada y advirtió que habría consecuencias si no lograba darle el mantenimiento adecuado. Cetin, confiado, tomó la espada y aseguró que podía dejarlo todo en sus manos. En su mente, imaginaba que, una vez demostrara sus capacidades, Caroline acudiría únicamente a él en el futuro. Sus pensamientos se tornaron venenosos al convencerse de que había llegado el momento de arrebatarle a Ville todo lo que más apreciaba, pues en su lógica distorsionada, no existía nada que su hermano pudiera hacer que él no pudiera igualar o superar. Sin perder tiempo, Cetin estampó la espada con fuerza contra la mesa de trabajo. La gata, al sentir el impacto, saltó sobresaltada. Cetin, con una expresión desquiciada, comenzó a golpear repetidamente la espada, asegurando para sí mismo que era un trabajo sencillo. La gata, sintiendo un dolor insoportable, chilló desesperada, rogando que dejara de manipularla con tanta brusquedad y pidiéndole que fuera más cuidadoso.
Taro Saten, incapaz de escucharla o percibir su sufrimiento, continuó golpeando el arma sin piedad. Finalmente, al ver que Setin seguía dañándola, la gata perdió el control. Su cuerpo comenzó a transformarse, creciendo hasta adoptar la forma de una bestia gigantesca. En un estallido de furia, descargó toda su ira contra Setin, quien no tuvo tiempo de reaccionar ante la criatura que él mismo había provocado. Setin, aún sin poder ver claramente a la criatura que había surgido frente a él, sintió de lleno la magnitud de su ira. El impacto emocional lo dejó paralizado de miedo. Un dolor repentino recorrió su brazo, obligándolo a soltar un grito ahogado mientras retrocedía torpemente. Caroline, manteniendo una expresión imperturbable, extendió la mano hacia la espada. El arma respondió de inmediato, deslizándose por el aire hasta regresar a su dueña, dejando a Setin completamente sorprendido. Con una mirada fría, la heroína le explicó que la espada estaba profundamente enojada. Añadió que él no podía escuchar la voz del arma, razón por la cual había realizado un mantenimiento desastroso. Ville, en cambio, comprendía que incluso las herramientas poseían un corazón y las trataba con el cuidado que merecían. Setin, irritado por lo que consideraba una tontería, replicó que aquello era absurdo, pues los objetos no podían enfadarse. La gata, aún molesta por el maltrato recibido, declaró que jamás permitiría que aquel sujeto volviera a tocarla. Caroline levantó la espada con solemnidad y afirmó que el arma sagrada poseía voluntad propia. Explicó que el maestro Ville la había mantenido siempre en su máximo rendimiento y que, ahora que él no estaba, la espada jamás regresaría a ese lugar. Con esa sentencia, se dispuso a marcharse. Antes de retirarse, Caroline dirigió a Setin una mirada gélida. Afirmó que había visto a través de sus habilidades y también a través de su espada, y declaró que entre Ville y él existía un abismo imposible de comparar. Mientras Caroline abandonaba la tienda, Sirical entró al establecimiento, confundida al ver a una mujer armada. Ville, preocupado, intentó pedirle que esperara y no se marchara, pero la heroína ya había salido. Sirical, reconociendo a la mujer, se preguntó si realmente se trataba de Caroline, la heroína del hielo. Setin, consumido por la frustración, cayó de rodillas y admitió que no era tan bueno como su hermano. Sirical, alarmada, quiso saber qué había ocurrido. Al observar la tienda destrozada, exigió una explicación. Setin confesó que había enfadado a la heroína y que ella había declarado que nunca volvería. Luego, intentando convencerse a sí mismo, murmuró que aún sin la heroína, seguían teniendo muchos clientes. Sirical, furiosa, lo llamó insensato. Explicó que si Caroline los odiaba, era equivalente a ser odiados por todo el país, lo que significaba que estaban acabados. Setin, perdiendo la paciencia, le gritó que se callara. Sirical, indignada, le exigió que no le levantara la voz y le preguntó qué pensaba hacer con la entrega que estaba por llegar. Le ordenó ponerse a trabajar de inmediato. En ese momento, uno de los trabajadores de la compañía Hassan irrumpió en la tienda. Informó a Sirical que la familia real había cancelado todas las transacciones con la compañía y preguntó si debían intentar negociar. Sirical, cegada por la ira, le ordenó marcharse, alegando que estaban en medio de una discusión importante. Sin embargo, tanto ella como Setin comprendieron al instante la gravedad de lo que acababan de escuchar. Ambos quedaron estupefactos al darse cuenta de las implicaciones reales de que la familia real hubiera cancelado sus acuerdos. Aquello no era solo un problema comercial, era una sentencia de muerte para la compañía. Mientras tanto, lejos de aquel caos, Poro disfrutaba de un baño caliente. Después probó una comida deliciosa, vistió la ropa cómoda que Ville le había dado y se recostó en una cama sorprendentemente suave. Llena de felicidad, expresó que Ville parecía un mago. El protagonista le explicó que estaba utilizando su habilidad conceder para mantener la casa y que la comida provenía de la superalquimia aplicada a los ingredientes. Poro, observando el artefacto mágico, comentó que todo aquello parecía demasiado bueno para ser real. Ville, al ver su emoción, sintió que era agradable tener a alguien que lo admirara de forma tan sincera. Recordó que había trabajado sin descanso durante mucho tiempo. De pronto, le vino a la mente una frase que Sirical solía repetirle:
que era normal que un artesano fabricara 9.999 piezas de grado A en un solo día. Aquello le pareció tan absurdo que no pudo evitar pensar que Sirical estaba completamente desquiciada. Poro lo sacó de sus pensamientos al decirle que parecía un dios, lo que dejó al protagonista reflexionando. Recordó que su abuelo había sido un genio extraordinario, capaz de crear numerosos grimorios. Su padre, en cambio, era menos hábil, pero siempre había sido cuidadoso y hacía cosas pensando en los demás. Ville se consideraba a sí mismo una mezcla de ambos, un genio como su abuelo, pero también alguien ordinario como su padre, de quien había aprendido muchos trucos. Con una sonrisa, le explicó a la niña que no era un dios, sino simplemente un herrero que hacía lo que debía, hacer sonreír a la gente. Sin embargo, su intento de humildad quedó en el aire, pues Poro no escuchó nada, se había quedado dormida por el cansancio. A la mañana siguiente, Ville despertó sintiéndose agotado. Se preguntó dónde estaría la pequeña Poro, pero al girarse quedó completamente sorprendido. Sobre la cama, en el lugar donde la niña había dormido, se encontraba ahora una mujer desconocida. Ville, desconcertado, intentó comprender quién era aquella joven. Al observarla con detenimiento, notó que era extremadamente hermosa y que tenía orejas inusuales. La mujer despertó lentamente y lo llamó hermano mayor. Ville, impactado, comprendió que sus sospechas eran correctas, aquella mujer era la pequeña Poro. La joven, con total calma, explicó que, al parecer, había evolucionado. A las afueras de la casa construida sobre el árbol, Ville pidió a Poro que disminuyera el paso, pues la joven avanzaba con demasiado entusiasmo. Ella, llena de alegría, comentó que la ropa que él le había confeccionado era extremadamente cómoda y le agradeció con una sonrisa radiante. Intrigado, Ville quiso saber qué significaba exactamente la llamada evolución existencial. Poro le explicó que, al igual que los demonios evolucionaban absorbiendo grandes cantidades de poder mágico, los hombres bestia también podían hacerlo debido a la sangre demoníaca que corría por sus venas. Luego, tomando el brazo del protagonista, añadió que la comida que él le había preparado estaba saturada de magia, lo que había acelerado su transformación. Preocupado, Ville quiso asegurarse de que la joven realmente deseaba seguirlo. Poro, sorprendida por la pregunta, quiso saber si él la rechazaba. Ville negó tal idea, y la joven respondió que no tenía un hogar al cual regresar, por lo que deseaba servirlo a él. El protagonista, ligeramente sonrojado al observar el rostro de la joven, pensó que la evolución no solo había cambiado su apariencia, sino también su forma de comportarse y de expresarse. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Poro se acercó a su oído y, con descaro, insinuó que también podría tener hijos con él. Aquella revelación lo dejó completamente desconcertado. Ville, rojo de vergüenza, afirmó que había entendido el mensaje mientras se alejaba apresuradamente, perseguido por Poro, quien le pedía que la esperara. Tras un tiempo caminando, ambos llegaron a un pequeño lago. Poro comentó que seguramente habría un pueblo más adelante. Continuaron avanzando hasta encontrar un letrero que decía sin salida. Ville consideró extraño el nombre, pero aún así siguieron adelante. No encontraron ningún pueblo, solo el lago, aunque sí vieron a varias personas caminando por la orilla. Poro, tomando la iniciativa, anunció que iría a hablar con uno de ellos. Antes de que pudiera decir algo, el hombre se adelantó y explicó que el pueblo de Sin Salida se encontraba bajo el lago. Se presentó como Arthur, el jefe del pueblo. Ville quiso saber qué había ocurrido. Arthur, mirando a los demás habitantes, explicó que el pueblo había quedado inundado debido a las fuertes lluvias del día anterior. Añadió que ya no quedaban jóvenes en la comunidad, por lo que no sabían cómo resolver la situación. Poro intentó preguntarle a Ville qué debían hacer, pero quedó confundida al verlo dirigirse hacia el bosque sin decir palabra. Lo siguió hasta una pequeña montaña desde donde se podía observar todo el lago. Allí, le preguntó qué estaba ocurriendo. Ville explicó que el pueblo se encontraba en una cuenca rodeada de montañas, lo que lo convertía en un callejón sin salida. Por esa razón, el agua se había acumulado hasta inundarlo. Observando el terreno, Ville concluyó que podía solucionar el problema. Sacó su martillo y activó la habilidad cambio morfológico, haciendo que el arma creciera hasta convertirse en un gigantesco martillo.
Los pobladores quedaron boquiabiertos ante la transformación. Poro observó con asombro cómo Ville manejaba el enorme martillo con una destreza sorprendente. El martillo gigante impactó con fuerza contra el lago, creando un enorme agujero en el agua. Luego, Ville comenzó a golpear distintos puntos alrededor del lago, abriendo canales que permitieron desviar el agua hacia otras zonas. Los pobladores y Poro contemplaron maravillados cómo el nivel del agua descendía poco a poco, dejando al descubierto el terreno donde antes se encontraba el pueblo. Sin embargo, el jefe del pueblo exclamó horrorizado al ver que las antiguas casas de madera se habían desmoronado por completo. Ville, sacando nuevamente su martillo, explicó que las estructuras de madera eran vulnerables al agua, especialmente si eran tan antiguas. Entonces invocó un artefacto con forma de cubo, del cual comenzaron a salir grandes cantidades de piedra. El jefe del pueblo, sorprendido, no podía comprender lo que estaba presenciando. Ville activó la mano dorada y golpeó el suelo con su martillo. Utilizando restauración completa combinada con formación, comenzó a reconstruir el pueblo desde cero, esta vez utilizando materiales mucho más sólidos y resistentes. Una vez finalizada la reconstrucción del pueblo, Ville observó su obra con una sonrisa satisfecha. Declaró que todo estaba listo y que, de paso, había reforzado cada estructura para evitar futuros desastres. El jefe del pueblo, sorprendido, señaló que las casas estaban completamente restauradas, mientras que otros habitantes, incrédulos, murmuraban que aquello parecía un sueño. Muchos coincidieron en que el pueblo tenía un aspecto incluso mejor que antes de la inundación. El jefe del pueblo, aún asombrado, preguntó a Ville si acaso era un usuario de magia avanzada. Más tarde, dentro de una de las casas más grandes, los pobladores se arrodillaron ante él para agradecerle profundamente, pues gracias a su intervención podrían volver a vivir en paz. Ville, restándole importancia, comentó que con la mano dorada todo era sencillo. Aún así, el jefe insistió en que debían mostrarle su gratitud de alguna manera y le preguntó si necesitaba algo. Afirmó que no podrían sentirse satisfechos hasta retribuirle. Ville, sin saber qué pedir, sonrió y preguntó si tenían armas o herramientas poco comunes. La petición confundió a los habitantes, pero aún así lo guiaron hasta un altar donde reposaba una espada extraña cubierta de sellos. Ville quiso saber si se trataba de una espada demoníaca. El jefe del pueblo explicó que, hacía mucho tiempo, un héroe había utilizado esa espada para derrotar a un dios malvado y salvar el pueblo. Sin embargo, tras la batalla, el héroe perdió la cordura, por lo que los antepasados del pueblo sellaron la espada en un santuario para evitar que causara más desgracias. A pesar de la historia, Ville se acercó sin dudar y, rompiendo los sellos protectores con facilidad, tomó la espada. Comentó que nunca imaginó ver un arma tan atroz. El anciano, preocupado, le preguntó si se encontraba bien, explicando que para los habitantes era difícil incluso acercarse a la espada debido a la energía que desprendía. Ville, adoptando un semblante serio, pidió a Poro y al anciano que abandonaran el lugar. Poro, nerviosa, expresó que no quería irse, pues no podría protegerlo desde afuera. Ville suspiró y aseguró que terminaría de arreglar la espada rápidamente. El anciano, inquieto, intentó advertirle que aquella arma poseía un poder descomunal. Concentrado, Ville activó la habilidad destrucción de todas las cosas en su nivel de descomposición para comenzar a reparar el arma. El jefe del pueblo, al ver cómo golpeaba la espada, cayó al suelo presa del miedo. Ville, examinando la hoja de cerca, comentó que sentía pena por ella, pues aún estaba herida. Reflexionó que debía haber sido doloroso permanecer sellada durante tanto tiempo, cubierta de óxido y abandono. El anciano, acercándose con cautela, quiso saber con quién estaba hablando. Ville explicó que, si uno se ponía en el lugar de la espada, era posible escuchar su voz. En ese instante, una energía oscura comenzó a emanar de la hoja y a ascender por el brazo del protagonista. Poro, alarmada, gritó para advertirle del peligro, pero el anciano la detuvo, pidiéndole que no se acercara. Ville, sintiendo la energía recorrer su cuerpo, declaró que el dueño de esa espada estaría inevitablemente maldito y perdería el control. Apretando los dientes, afirmó que aquella arma era verdaderamente macabra. Poro,
incapaz de ver lo que Ville enfrentaba, preguntó con inquietud con quién estaba hablando, mientras que el anciano, más perceptivo, quiso saber si Ville era capaz de ver el espíritu de la espada. El anciano explicó que aquella espada demoníaca albergaba también un espíritu encerrado en su interior, y que sólo quienes eran elegidos podían percibir a los espíritus de las armas malditas. Ville, analizando la situación, señaló que la espada demoníaca tenía un defecto fundamental: las herramientas debían estar al alcance de todos, pero aquella solo podía ser utilizada por los elegidos. Añadió que existían armas que únicamente podían ser empuñadas por personas específicas y que esa limitación era la verdadera maldición. El anciano, cada vez más preocupado, le pidió a Ville que soltara la espada, mientras que Poro, angustiada, exclamó su preocupación por su maestro. Ville, sin embargo, continuó explicando que aquella arma era capaz de enloquecer a cualquiera que la tocara. Comprendiendo el sufrimiento de la espada, reflexionó que nadie le había prestado atención y que la habían sellado bajo tierra para siempre, lo cual debía haber sido doloroso. Observando a la criatura demoníaca, Ville expresó su deseo de que las personas que usaran sus herramientas pudieran sonreír, y que esas herramientas se sintieran felices de ser utilizadas. Con una sonrisa tranquila, afirmó que deseaba crear herramientas que ayudaran a los demás, y que por ello no volvería a dejar sola a aquella espada. Activando la mano dorada, Ville balanceó su martillo y comenzó a purificar la hoja, deshaciéndose de toda la corrupción acumulada. La energía demoníaca se desvaneció ante sus golpes, dejando a todos los presentes completamente asombrados. Con determinación, Ville declaró que era el herrero Aposai, y que su labor era reparar herramientas. Por ello, se encargaría de completar aquella poderosa arma, a la que otorgó el nombre de Yosora. El ser demoníaco dentro de la espada comenzó a gritar mientras era purificado. Un poderoso rayo de energía salió disparado hacia el cielo desde el santuario, iluminando el firmamento, mientras Ville continuaba golpeando la espada con firmeza. Mientras tanto, en el reino de Gaeta Niga, la heroína avanzaba con su capucha puesta, conversando con la gata que habitaba dentro de su espada. La gata expresó su deseo de ir a ver a Ville y se preguntó dónde podría encontrarse. De pronto, percibió una energía extraña, lo que llamó la atención de la heroína. Ambas levantaron la vista justo a tiempo para ver un rayo de luz ascender hacia el cielo en el horizonte. La gata, observando el fenómeno, afirmó que había nacido otra espada sagrada. De vuelta en el pueblo, la entidad oscura comenzó a ser absorbida por la espada purificada. Un aro de luz rodeó la hoja reparada, y símbolos de protección aparecieron a lo largo de su superficie mientras la oscuridad era completamente devorada. La esencia de la espada, ahora libre de corrupción, empezó a tomar una nueva forma. Finalmente, una mujer de belleza deslumbrante emergió desde el interior del arma sagrada. La mujer, radiante y etérea, declaró que era la primera vez que veía a un artesano tan prodigioso. Sin embargo, tras un instante de reflexión, corrigió sus palabras y lo llamó creador. Ville observó a la mujer recién manifestada y quiso saber si aún sentía dolor. Ella, con una serenidad etérea, explicó que era el espíritu de la espada sagrada de la oscuridad, ahora llamada Yosora, y agradeció al protagonista por haberle otorgado un nombre. Ville, sorprendido, quiso comprender a qué se refería con espada sagrada. La mujer respondió que había renacido, había pasado de ser una espada demoníaca a convertirse en una espada sagrada, y que él era su creador. A cierta distancia, Poro y el anciano contemplaban a la hermosa mujer con desconcierto, intentando entender qué estaba ocurriendo. Poro, impresionada por su belleza, comentó lo evidente, lo que llevó a Yosora a preguntarse si acaso la joven podía ver su forma espiritual además del creador. Sin previo aviso, Ville lanzó la espada hacia Poro y le pidió que la atrapara. La chica, sorprendida, recordó que se suponía que solo los héroes podían empuñar una espada sagrada. Sin embargo, al tomarla, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Al desenvainarla, comenzó a moverse con una gracia natural, ejecutando una demostración que parecía más un baile que una técnica de combate. Cuando volvió a guardar el arma, quedó desconcertada al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Comentó que, al sostener la espada, sabía instintivamente cómo moverla. Ville explicó que todo aquello provenía de la inspiración que Poro le había dado al verlo esa mañana. La joven, confundida,
quiso saber si hablaba en serio. Ville confirmó que así era, del mismo modo que ella había evolucionado, había ayudado a que la existencia de la espada también evolucionara. Yosora, maravillada, declaró que era increíble que un arma pudiera evolucionar, considerándolo algo verdaderamente impresionante. Ville añadió que, en el lejano oriente, su abuelo le había contado que los herreros grababan su nombre en las espadas. Mientras él grababa, simplemente intentó infundir el poder de su mano dorada. El anciano intervino para explicar que las espadas sagradas eran armas traídas al mundo cuando el apóstol de Dios descendió a la tierra. Afirmó que Ville era extraordinario, pues se había convertido en el primer humano en crear una espada sagrada. Ville, recordando a su abuelo, mencionó que éste siempre se lamentó de no haber podido crear una. Ahora comprendía que, en realidad, había sido el primero en lograrlo. Poro lo sacó de sus pensamientos, preguntándole por qué no parecía feliz si había creado una espada sagrada, un auténtico artefacto divino. Ville respondió que solo había completado algo que alguien más dejó inconcluso, no lo había hecho desde cero. Aún así, se alegraba de que Yosora fuera feliz. Sus palabras conmovieron profundamente al espíritu de la espada. Ville añadió que algún día, desde cero, crearía un artefacto divino que lo satisficiera plenamente. A lo lejos, sobre una muralla, la gata de la espada sagrada original observaba el cielo junto a la heroína. La gata, alarmada, declaró que aquello no podía ser, la nueva espada sagrada no había descendido del mundo de los dioses, sino que había nacido en este mundo. Sorprendida, afirmó que los humanos habían creado una espada sagrada. La heroína, confundida, quiso saber si realmente habían sido humanos. Al no recibir respuesta inmediata, la heroína comenzó a reír, lo que desconcertó a la gata. La mujer le preguntó si aún no lo entendía. La gata, finalmente comprendiendo, reconoció que solo Ville podía haber logrado semejante hazaña. La heroína confirmó que así era y añadió que, con esto, el mundo reconocería el poder de Ville. Sin embargo, al reflexionar sobre sus propias palabras, afirmó que la situación era mala, lo que confundió a la gata. La heroína, moviéndose con rapidez, le pidió que confirmara la ubicación de la nueva espada sagrada para dirigirse hacia ella de inmediato. De regreso con los protagonistas, ambos viajaban en un carruaje que avanzaba ya muy lejos del pueblo de Sin Salida. Ville, revisando un mapa, comentó que aquel asentamiento se encontraba en el borde del reino, por lo que su siguiente destino debía ser el Imperio Maducas. Cerró el mapa con la idea de que, mientras no permanecieran en el reino actual, cualquier lugar sería adecuado. Mientras guiaba el carruaje, Poro expresó su alegría por haber conseguido aquel vehículo. Ville le recordó que se lo habían entregado como muestra de agradecimiento por haber ayudado al pueblo, por lo que no podían rechazarlo. Además, mencionó que incluso les habían confiado la espada sagrada de la oscuridad. Al escuchar esto, Poro quiso saber si realmente podía quedarse con la espada. Ville respondió que era lo mejor, pues ahora ella debía encargarse de Yosora y, algún día, hacer sonreír a alguien con su poder. En ese momento, Yosora apareció sentada sobre el techo del carruaje, disfrutando del viento y afirmando que estar fuera de la espada era maravilloso. Como muestra de gratitud, ofreció enseñarle esgrima a Poro. La joven, ilusionada, preguntó si realmente podría convertirse en alguien hábil con la espada. La conversación se vio interrumpida por un viento violento que comenzó a azotar la zona. Poro, alarmada, pidió a todos que miraran hacia arriba. Un instante después, un gigantesco monstruo cayó frente al carruaje con un estruendo ensordecedor. Ville lo reconoció de inmediato como un dragón verde. La criatura se elevó en el aire, y el protagonista advirtió que atacaría desde el cielo. Añadió, con interés profesional, que las escamas del dragón verde eran excelentes materiales para fabricar armaduras. Al oír esto, Yosora comenzó a elevarse también, comentando que su creador solo veía a los monstruos como materiales. Con una sonrisa, pidió a Ville que le dejara encargarse del dragón, pues aprovecharía la ocasión para entrenar a Poro. La joven, preocupada, preguntó si realmente entrenarían enfrentándose a un combate real. Ville confirmó que así sería y añadió que también deseaba comprobar las habilidades de Yosora. La mujer de la espada instó a Poro a ponerse en marcha. En ese instante, el dragón se lanzó en picada hacia ellas.
Poro reaccionó saltando y desenvainando la espada para atacar. A pesar de su miedo, logró asestar un golpe directo en el cuello del dragón, lo que dejó a Ville completamente sorprendido. La joven, emocionada al escuchar el rugido de la criatura, celebró su acierto, aunque pronto notó que la herida era superficial. El dragón, enfurecido, comenzó a preparar un poderoso chorro de llamas. Poro, aterrada, cerró los ojos y colocó la espada frente a ella para protegerse. Yosora le indicó que mirara al frente y le explicó que, si depositaba sus sentimientos en la espada, ésta se volvería más poderosa. Le dijo que debía luchar usando su corazón. Poro adoptó una postura firme mientras escuchaba la voz de Yosora, que le recordaba que incluso en la desesperación más profunda debía buscar la luz de la esperanza. Cuando el dragón lanzó las llamas, Poro balanceó su espada con determinación, cortando tanto el fuego como al gigantesco monstruo. Ville, emocionado, felicitó a Poro por su desempeño, lo que llenó a la joven de felicidad. Yosora, por otro lado, expresó cierto disgusto, afirmando que no había podido liberar ni el 1% de su poder, pues no logró derrotar al dragón de un solo golpe. Poro, algo desanimada, comentó que incluso con la ayuda de Yosora seguía siendo una principiante, pero Ville la consoló rápidamente. Mientras tanto, la heroína Carol avanzaba a toda velocidad en dirección a la poderosa luz que había visto. La gata que la acompañaba comentó que no era necesario ir tan rápido. Carol respondió que una espada sagrada era peligrosa y preguntó qué creía que ocurriría si la gente descubría la existencia de Ville. La gata admitió que sería extremadamente peligroso. Carol insistió en que debía apresurarse antes de que el mundo supiera de la nueva espada sagrada. De pronto, la heroína declaró que, en cuanto encontrara a Ville, le pediría matrimonio. La gata quedó atónita y quiso saber por qué tan repentinamente. Carol explicó que, si se descubría que Ville era un dios artesano capaz de crear armas sagradas, todas las mujeres del mundo irían tras él, y ella no permitiría que eso sucediera. Entrando en desesperación, exigió saber cuánto faltaba para llegar. La gata, incómoda, respondió que la espada sagrada se encontraba en el pueblo de en el extremo del país, cerca de la frontera con el imperio. Al oír esto, Carol entró en pánico. Si ella había detectado el nacimiento de una nueva espada sagrada, era muy probable que otras personas como ella también lo hubieran hecho. De vuelta con los protagonistas, su conversación fue interrumpida por una tormenta eléctrica que se formó repentinamente sobre ellos. Un rayo cayó frente al carruaje, obligándolos a cubrirse los ojos. Ville, preocupado, se preguntó si la responsable de aquella tormenta era quien él imaginaba. De entre la electricidad emergió una mujer con un parche en el ojo. Con una sonrisa y un látigo en la mano, declaró que por fin había encontrado a Ville, llamándolo maestro. La mujer recién llegada avanzó con paso firme hacia Ville, comentando que había pasado mucho tiempo desde la última vez que veía a su maestro. Poro, inquieta por la familiaridad con la que la desconocida se dirigía al protagonista, llevó la mano a la empuñadura de su espada y quiso saber por qué lo llamaba maestro, además de preguntar quién era ella. La mujer no ofreció explicación alguna. En lugar de ello, se lanzó de inmediato contra Poro, declarando que comprobaría si la joven era lo suficientemente fuerte como para proteger al maestro. Ville intentó detenerla, pero Poro reaccionó antes y logró bloquear el ataque del látigo con su espada. Confundida, Poro observó el arma enemiga y quiso saber si realmente se trataba de un látigo. La mujer, emocionada, afirmó que era su compañera, la espada sagrada del rayo, Thunderthorn. Aquello dejó a Poro aún más desconcertada. Mientras tanto, en otro lugar, Carol avanzaba con determinación. Su gata le explicó que la heroína del rayo sería la primera en contactar con Ville. Añadió que existían 6 espadas sagradas repartidas entre los 6 continentes y que sus portadoras eran mujeres hermosas. La heroína del rayo era la famosa Like a Thunderthorn. Carol, llena de furia, declaró que si aquella mujer lasciva intentaba seducir a Ville, ella misma la eliminaría, por lo que debía apresurarse. De vuelta con los protagonistas, la ahora identificada Laika balanceó su arma sagrada contra Poro. Pronunció el nombre de su técnica, un ataque llamado muerte especial pesca individual. Poro, reuniendo toda su habilidad,
contraatacó con un movimiento destinado a destrozar el arma de la heroína, pero no logró atravesar el látigo sagrado. Laika, sonriendo con arrogancia, cuestionó si la espada que Poro sostenía era realmente un arma sagrada, ya que ni siquiera podía romper su látigo. Acto seguido, utilizó su arma para desestabilizar a Poro y hacerla caer. Comentó que no disfrutaba intimidando a niños, por lo que, usando un ataque más poderoso, se dispuso a matarla. Ante la inminente muerte de su compañera, Villa intervino creando un muro de aire que bloqueó el ataque. La técnica desvió el golpe hacia una montaña lejana, que quedó destruida por completo. Poro cayó al vacío, pero Villa logró atraparla a tiempo. La joven se disculpó por haber perdido, pero él le aseguró que no debía preocuparse, pues el oponente era demasiado fuerte. A la distancia, Laika expresó con molestia que Poro era demasiado débil y que no la aceptaría como la mujer de su maestro. Villa intentó aclarar que Poro no era su pareja, pero Laika lo interrumpió, preguntándole si acaso no la recordaba. Sin previo aviso, Laika lanzó un desafío: si ella ganaba, Villa tendría que convertirse en su prometido. Poro, al escuchar esto, quedó completamente sorprendida y miró a Villa con incertidumbre. El protagonista, nervioso, preguntó a Laika si aún seguía con esas bromas. Laika, llena de ira, afirmó que no estaba bromeando. Giró su látigo en el aire y declaró que ese sería el día en que pondría a prueba a su maestro. Yosora, preocupada, comentó que la situación era peligrosa. Señaló que las nubes de tormenta eran demasiado intensas y que Laika no había peleado en serio durante su enfrentamiento anterior. Laika, con determinación, anunció su nuevo movimiento especial, el dragón de rayo. Balanceó su látigo hacia adelante y lanzó un gigantesco dragón compuesto enteramente de relámpagos. Poro, al ver el ataque masivo, quedó paralizada. Yosora, alarmada, advirtió que si esa cosa impactaba, toda la zona quedaría reducida a cenizas. Ville, preocupado, declaró que debía eliminar las restricciones de su martillo. Activó la habilidad destrucción de todas las cosas y golpeó la cabeza del dragón, haciéndolo desaparecer por completo. Laika, sorprendida, afirmó que no podía creer que él hubiera derrotado con tanta facilidad el ataque de un héroe. Reconoció que su maestro era realmente impresionante. Poro, aún confundida, preguntó a Ville si Laika también era una heroína. Él confirmó que sí, pertenecía al imperio y era conocida como Laika, la heroína del rayo. Añadió que poseía el ojo maligno, lo que dejó a Poro aún más desconcertada. Ville explicó que, cuando Laika era apenas una niña, un individuo malvado la había maldecido con el ojo maligno del dios de la muerte. Cualquier criatura viva que fuera vista por el ojo derecho de Laika estaba destinada a morir. Aquel ojo no era un don, sino una maldición. Incluso después de que la ayudaran y todo pareciera volver a la normalidad, el imperio decidió encerrarla en una mazmorra. Laika era portadora de una espada sagrada, pero también del ojo maldito, y el imperio buscaba desesperadamente a alguien capaz de levantar la maldición. Por esa razón llamaron a Ville. En aquel entonces, él logró destruir parcialmente el ojo malvado, aunque no por completo. Lo único que pudo hacer fue suprimirlo totalmente, y lo único que faltaba era crear una herramienta mágica de sellado. Laika interrumpió la explicación para declarar que había acudido allí por el ojo. Explicó que, al ser temida como si fuera el dios de la muerte, había sido encerrada durante años en una mazmorra oscura. Ville le había salvado la vida, convirtiéndose en su maestro salvador. Por eso lo quería, pero no deseaba ser simplemente otra mujer protegida, quería ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo algún día. Laika añadió que, al enterarse del nacimiento de una nueva espada sagrada, comprendió que solo un maestro podría lograr semejante hazaña, por lo que corrió hasta ese lugar. Ville, acercándose a ella con una sonrisa, le pidió que retirara el sello de su ojo. La petición sorprendió tanto a Laika como a Poro, quien advirtió que hacerlo podría matarlo. Yosora, preocupada, quiso saber qué estaba planeando Ville. El protagonista se acercó a Laika y le preguntó si podía confiarle su vida. Laika, con una sonrisa tranquila, afirmó que lo entendía y que, por esa razón, confiaría en el hombre que poseía la mano de Dios. Le dedicaría su vida sin dudarlo. Intentó quitarse el parche,
pero no pudo hacerlo sola. Ville se acercó y lo retiró de un tirón. Laika gritó de dolor mientras el ojo maldito quedaba expuesto. Ville, observándolo con atención, comprendió que podía ver el error en la estructura de la maldición. Levantó su martillo y lo golpeó suavemente contra el ojo de la mujer utilizando súper refinamiento. De inmediato, el dolor desapareció, al igual que el ojo maldito, dejando a Laika completamente sorprendida. La heroína, temiendo dañarlo, cubrió sus ojos con las manos, pero las retiró al escuchar la voz de Ville. Descubrió entonces que su ojo estaba curado. Poro observó que el ojo derecho de Laika brillaba, mientras que Yosora preguntó si acaso el ojo maldito era, en realidad, un tesoro sagrado. Ville confirmó que así era. Explicó que, del mismo modo que Yosora había sido originalmente una espada maldita, el ojo derecho de Laika también era un objeto maldito, lo que significaba que podía convertirse en un arma sagrada. La cura para el ojo maldito era, en esencia, un ojo reconstruido. Añadió que la estructura de la maldición era importante y que el objeto maldito había sido desmontado y reconstruido. No lo había creado desde cero, simplemente lo había regenerado. De pronto, Laika se lanzó sobre Ville, declarando que él era su maestro, que lo amaba y que deseaba recibir otro de sus movimientos especiales. Ville, atrapado bajo ella, le pidió que se apartara porque era muy pesada, pero dejó de hablar al sentir las lágrimas de Laika caer sobre su rostro. La heroína, sonriendo entre lágrimas, expresó su gratitud, su maestro había roto su maldición. Ville, con una sonrisa cálida, respondió que ahora ella se había vuelto más fuerte. Laika, emocionada, quiso saber si eso significaba que él admitía que la amaba, y le pidió que se casara con ella. Ville respondió rápidamente que no quería casarse, lo que provocó que Laika maldijera frustrada. Tiempo después, en el reino de Gaeta Niga, dentro del antiguo taller de Ville, Setting trabajaba con un sello extraño de apariencia maldita. Marcó una espada dañada y, de inmediato, la marca comenzó a extenderse por toda la hoja. La espada se transformó en un arma dorada de aspecto legendario. Setting, con una sonrisa maníaca, celebró su obra, convencido de que con aquel artefacto podría fingir ser un herrero legendario. Luego, girando la cabeza, agradeció la ayuda de un misterioso encapuchado. El encapuchado, con una sonrisa siniestra, negó necesitar agradecimientos. Solo pidió que Setting usara bien su regalo, un sello maldito falso. Y, con voz cargada de intención, lo llamó Maestro Setting. La historia continuó con Laika llevando una mano a sus labios de manera provocadora. La mujer, con una actitud descaradamente seductora, propuso un juego al protagonista, si ella ganaba, Ville pasaría a ser suyo. Afirmó que, gracias a su nuevo ojo derecho, ahora podía hacer algo que seguramente sería del agrado de su maestro. Sin previo aviso, Laika se lanzó contra Ville utilizando la habilidad del ojo del rey del tiempo, destinada a detener el tiempo del objetivo. Sin embargo, Ville reaccionó con mayor rapidez y esquivó el avance de la aventurera antes de que la técnica surtiera efecto. Laika, desconcertada por el fallo, terminó cayendo encima de Poro, congelándola accidentalmente con su habilidad. Molesta por haber sido rechazada, Laika exigió saber por qué su técnica había funcionado con Poro pero no con Ville. El protagonista explicó que aquello ocurría porque él mismo había creado el arma sagrada vinculada al ojo del rey del tiempo. Ante la confusión general, añadió que, si un dios creara un arma, jamás la diseñaría con la capacidad de matarlo, por lo tanto, existía un mecanismo de seguridad que impedía que la habilidad funcionara contra su creador. Poro, impresionada, elogió la habilidad de su maestro, mientras Laika se jalaba el cabello con frustración, convencida de que todo había sido una trampa en su contra. Tiempo después, el grupo viajaba en un carruaje rumbo al Imperio Madoka. Laika, completamente acaramelada, se recostaba contra Ville mientras coqueteaba con él. Comentó que debía informar al emperador que Ville había curado su ojo. El protagonista, algo nervioso, quiso saber cómo se encontraba el emperador. Poro interrumpió la conversación para anunciar que pronto podría verlo por sí mismo. Frente a ellos se alzaba la ciudad de Carver, la capital imperial. Ville quedó maravillado por su belleza. Sin embargo, al observar una luz brillante sobre la cúpula que cubría la ciudad, preguntó qué estaba ocurriendo.
Las chicas, incapaces de ver nada, quisieron saber a qué se refería con cúpula. Fue entonces cuando Yosora emergió de la espada para explicar que lo que Ville veía eran los guardianes que protegían la ciudad. Como los humanos no podían percibirlos, dedujo que el nivel de artesano de su creador había aumentado. Ville comprendió y sonrió, satisfecho por su progreso. Comentó que ya había realizado mantenimiento en barreras anteriormente, pero era la primera vez que veía la forma física de una. Más tarde, el grupo ingresó al castillo imperial. En el salón principal, Laika se adelantó para saludar a la reina, una mujer de apariencia enfermiza y envejecida. Poro, confundida, preguntó si realmente la líder del imperio era una mujer. Laika explicó que, en el imperio, quienes poseían mayor poder ocupaban la cima, y que su majestad Artemisa había defendido la capital con su ejército privado antes de marchar para proteger el país entero. La reina saludó a Ville con delicadeza, mencionando que había pasado mucho tiempo. Él respondió de igual manera. Poro, emocionada, quiso saber si la reina conocía a su maestro. Laika aclaró que había sido la reina quien solicitó a Ville que curara su ojo. La reina, conteniendo un ataque de tos, agradeció a Ville por haber roto la maldición de Laika más de una vez. Sin embargo, la tos se intensificó hasta impedirle continuar. Una sirvienta se apresuró a entregarle una servilleta. Poro, preocupada, preguntó si se encontraba bien. Laika explicó que los pulmones de su majestad estaban gravemente dañados y que, incluso con la tecnología médica más avanzada, no podían curarse. Tras recuperarse un poco, la emperatriz entregó su pañuelo manchado de sangre a la sirvienta y declaró que no le quedaba mucho tiempo. Ville negó aquello, convencido de que ella se recuperaría. La emperatriz insistió en que no era así, su cuerpo estaba roto, y los médicos afirmaban que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ville no comprendió a qué se refería con cuerpo roto. La emperatriz explicó que deseaba agradecerle antes de morir y le pidió que fuera feliz. Ville, con una sonrisa, mencionó que tenía una petición. La emperatriz, reconociendo que él era el benefactor que había salvado a la heroína, le pidió que hablara con libertad. Con confianza, Ville le pidió que le permitiera curar su cuerpo roto. La emperatriz quedó sorprendida. Explicó que todos los médicos le habían dicho que ni siquiera los santos podían curarla, y que Ville era un herrero. Afirmó que existía una diferencia entre reparar cosas y sanar personas. Ville explicó con calma que las habilidades que poseía podían curar heridas y corregir defectos físicos, aunque no enfermedades. Sin embargo, recordó que la emperatriz había mencionado que su cuerpo estaba roto. En lugar de tratar la enfermedad directamente, afirmó que podía reparar cuerpos rotos y debilitados. Laika, llena de emoción, instó a la emperatriz a aceptar la ayuda de su maestro, asegurando que él era increíble. La emperatriz, soltando un suspiro cansado, accedió. Recordó que Ville había logrado curar a Laika, por lo que decidió creer en él una vez más. Ville sonrió, sacó su martillo y activó la mano dorada. Se acercó a la emperatriz y aplicó restauración completa, golpeando suavemente su cuerpo con el martillo. De inmediato, una energía dorada comenzó a envolver a la mujer, formando una esfera luminosa que llenó el salón con un resplandor intenso. Laika, sorprendida, observó la escena y comentó que aquella luz era inmensa. Poro, maravillada, afirmó que era hermosa, como si los 7 colores de la luz se hubieran fusionado en un solo destello. En ese momento, el jefe de la guardia irrumpió en la sala, alarmado por la conmoción. Declaró que había una emergencia, pero al ver la luz se detuvo, confundido, y preguntó dónde estaba su majestad. Preocupado, tomó su espada, listo para actuar. Laika, reconociendo al hombre como el coronel Akayak, le informó que las personas presentes eran invitados de la emperatriz y que ella se encontraba en tratamiento. Luego exigió saber qué estaba ocurriendo. El coronel, disculpándose, explicó que el dispositivo de barrera había fallado y que los insectos demoníacos se dirigían hacia la ciudad imperial. Laika, impactada y furiosa, llamó insensato al coronel y corrió hacia el balcón para comprobar la situación. Desde allí, todo el grupo pudo ver a numerosos demonios, tanto voladores como terrestres, avanzando hacia la capital. Los ciudadanos huían en todas direcciones, presa del pánico.
Laika lamentó que aquello ocurriera en un momento tan crítico. Ordenó al coronel evacuar a todos los ciudadanos mientras ella se encargaba de los insectos demoníacos. El coronel respondió que no podían hacerlo, ya que los demonios estaban invadiendo la barrera rota. Laika replicó que, en ese caso, repararía la barrera de inmediato. El coronel explicó que los ingenieros capaces de hacerlo no se encontraban en el país. Villa intervino con una sonrisa, asegurando que podía reparar la barrera en un instante. El coronel quedó atónito. Cuando Deo se acercó a la barrera, el hombre intentó detenerlo, pero el protagonista activó la mano dorada y continuó avanzando. Al observar el estado de la barrera, Ville pensó que era terrible. De pronto, un círculo mágico se materializó en el cielo. Reconoció de inmediato que era idéntico al que había visto en el ojo maldito. Se lanzó para destruirlo, pero antes de que pudiera hacerlo, un gigantesco insecto demoníaco emergió del círculo. Afuera, numerosos demonios esperaban para ingresar por el enorme agujero. Sin perder tiempo, Ville utilizó su martillo para destruir a la criatura y, simultáneamente, lanzó el hechizo reconfiguración. La magia recorrió toda la barrera, cerrando el agujero principal y reparando múltiples grietas que comenzaban a expandirse. En el proceso, la barrera se volvió mucho más poderosa, destruyendo a todos los demonios que se encontraban sobre ella. La demostración de habilidad y poder mágico dejó atónitos a todos los presentes, incluidos los civiles que momentos antes estaban sumidos en el pánico. Ville aterrizó tras completar la reparación y contempló su obra con una sonrisa satisfecha. Preguntó, con humor tranquilo, si acaso la barrera era demasiado brillante para los insectos. Akayak, completamente desconcertado, exclamó que los insectos demoníacos habían desaparecido. Ville, con tranquilidad, explicó que había nivelado la barrera. A partir de ese momento, podría mantenerse sin necesidad de ningún equipo adicional. Añadió que también la había modificado para que cualquier monstruo que la tocara se desintegrara al instante. Sin embargo, señaló que las capas internas que había visto antes estaban dañadas. Akayak, visiblemente nervioso, gritó a Ville que no dijera tonterías, asegurando que las personas no podían ver las capas de la barrera. Ville respondió que el dispositivo no podía romperse simplemente por degradación natural, solo alguien que lo destruyera deliberadamente podría causar ese daño. Con una sonrisa provocadora, señaló que Akayak parecía demasiado nervioso y lo acusó directamente de haber destruido el dispositivo, recordándole que no había dicho ni una palabra al respecto hasta ese momento. La acusación dejó atónitas a Poro y a Laika, pero antes de que pudieran reaccionar, una voz autoritaria resonó desde la entrada del balcón. La voz calificó la situación como vergonzosa. De pronto, la emperatriz apareció, ahora con un aspecto juvenil y radiante, dejando a todos completamente impactados. Akayak, al ver la corona que llevaba la mujer, preguntó con incredulidad si realmente era la emperatriz. La mujer, con una sonrisa burlona, le preguntó si aún no lo comprendía. Ella era Artemisa, la emperatriz del imperio. La revelación dejó a Poro y a Laika boquiabiertas, mientras que Ville se quedó momentáneamente confundido. Entre los ciudadanos que observaban desde abajo, muchos se preguntaban si aquella hermosa mujer podía ser realmente su soberana. Artemisa explicó que su apariencia rejuvenecida era probablemente un efecto secundario del tratamiento de Ville. El protagonista añadió que no solo había reparado las células dañadas de su majestad, sino que, al parecer, las células envejecidas habían sido reemplazadas por otras nuevas. La población, maravillada, comenzó a exclamar que aquello era un milagro divino y estalló en celebraciones por la recuperación de su emperatriz. Sin embargo, Artemisa recuperó rápidamente su autoridad y ordenó a los soldados arrestar a Akayak y encerrarlo en el calabozo. El hombre, desesperado, se liberó de sus captores y abrió su ropa, revelando múltiples bombas adheridas a su cuerpo. Con fanatismo, gritó alabanzas a los 7 polvos de la suerte. Ville, al escuchar ese nombre, quedó confundido, mientras Poro y Laika se preparaban para atacar al terrorista. Pero ninguna de las dos fue lo suficientemente rápida. Artemisa, ahora con su cuerpo rejuvenecido y su fuerza restaurada, se lanzó con una velocidad impresionante hacia Akayak y le propinó una poderosa patada en el rostro, enviándolo a volar por los aires.
La emperatriz declaró con firmeza que quienes dañaran al pueblo del imperio no serían perdonados. Akayak, mientras volaba, intentó desesperadamente quitarse los explosivos, pero fue demasiado tarde, quedó envuelto en una gigantesca explosión que iluminó el cielo. Los presentes estallaron en vítores, celebrando que su majestad los hubiera protegido una vez más. Artemisa, con una sonrisa cálida, se acercó a Ville y le preguntó cómo podía recompensarlo por su bondad. Ville respondió que su recompensa era la hermosa sonrisa de su majestad y que con eso tenía más que suficiente. La emperatriz, sonrojada por los halagos, llevó las manos a sus mejillas con timidez. Poro, observando la escena, comentó que la emperatriz se había vuelto muy popular. Laika respondió que aquella mujer había estado soltera toda su vida. Poro, preocupada, preguntó si eso significaba que ahora también eran rivales de la emperatriz. Laika, con determinación, propuso formar un frente unido temporalmente para derrotar a la emperatriz en ese terreno. Mientras tanto, Ville, ajeno a la conversación de las dos, se preguntaba con preocupación qué había querido decir Akayak con los 7 polvos de la suerte. La historia se trasladó a Gaeta Nigia, específicamente al edificio de la compañía Hassan. El lugar estaba destrozado, y en medio del caos sirical, llena de frustración, expresó su odio por la situación. Se preguntaba por qué todo aquello le estaba sucediendo. Desde que la familia real había dejado de encargarles trabajo, los aristócratas también habían dejado de visitar la compañía. Apretándose la cabeza con ambas manos, pensó que si perdían un socio comercial importante más, lo perdería absolutamente todo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Con irritación, la exprometida de Ville preguntó quién se atrevía a molestarla y gritó que regresaran más tarde, pues estaba ocupada. Sin embargo, la puerta se abrió sin esperar permiso, revelando a una mujer hermosa, envuelta en una capa y un atuendo atrevido, con una espada colgada a la cintura. La recién llegada, con una sonrisa tranquila, pidió disculpas por la intromisión y se dirigió a Sirical llamándola presidenta. Sirical, al reconocerla, quedó paralizada. Se trataba de Gilmouse, la maestra del gremio de aventureros de rango S, incapaz de comprender por qué una figura tan importante había aparecido en su propiedad, se apresuró a inclinarse y pedir disculpas, aunque Gilmouse restó importancia al gesto. La maestra del gremio explicó que deseaba agradecerles por la magnífica espada que había comprado recientemente, señalando la que llevaba atada a la cintura. Sirical, al verla, reconoció de inmediato que era una de las espadas fabricadas por Ville. Aún así, atribuyéndose el mérito con descaro, respondió que era un honor haber podido ayudarla. Gilmouse retomó la conversación mencionando que, el otro día, había recibido 50 espadas más de la misma categoría A. Acto seguido, invocó un gran cofre que apareció frente a ellas, repleto de las espadas producidas por Setting con ayuda del sello maldito. Con una patada, abrió el cofre para mostrar su contenido. Sirical, juntando las manos con falsa modestia, afirmó que las habían hecho con todo su corazón. Luego preguntó cómo había encontrado el filo de las armas. La maestra tomó una de las espadas y, con una sonrisa, comentó que eran bonitas a la vista. Sin embargo, añadió que tenían un problema. Tras una pausa dramática, lanzó una de las espadas al aire y, con un movimiento preciso, la golpeó con su propia arma. La espada del cofre no resistió el impacto y se partió en dos como si fuera una simple rama seca. El estruendo hizo que Sirical cayera al suelo, mientras los fragmentos de la espada rota se clavaban en el piso uno al lado del otro. De inmediato, un humo negruzco comenzó a emanar de los trozos, disipando la ilusión y revelando su verdadera forma, una espada vieja, oxidada y sin valor. Gilmouse, aún con su espada extendida, declaró que aquellas armas parecían de categoría A, pero en realidad eran un falso rojo brillante, una imitación barata. Sirical, temblando, intentó refutarlo, pero fue interrumpida por la maestra, quien afirmó que uno de sus preciados subordinados había estado a punto de resultar gravemente herido por culpa de esas armas fraudulentas. Con seriedad, exigió saber por qué habían hecho algo así y anunció que demandaría a la compañía Hassan por fraude. Sirical, perdiendo la poca dignidad que le quedaba, se arrastró por el suelo entre lágrimas de terror. Abrazó una de las piernas de Gilmouse y le suplicó que la perdonara.
Prometió que no volvería a ocurrir, pues sabía que si la demanda procedía, la compañía estaría completamente acabada. Gilmour, sin mostrar ni una pizca de compasión, informó a Sirical que la compañía Hassan también había caído de la Cámara de Comercio, por lo que su destino estaba sellado, estaban acabados. Luego se liberó del agarre desesperado de la joven y, mientras se retiraba del lugar, declaró que la esperaría en la corte en los próximos días. Sirical, aún arrastrándose por el suelo, le rogó que no se fuera, pero sus súplicas fueron inútiles. La puerta se cerró, dejándola sola en medio de la ruina que ella misma había contribuido a crear. Mientras tanto, en la herrería que antes perteneció a Ville, Setting continuaba falsificando espadas de grado A. Con una sonrisa maliciosa, recordaba al extraño encapuchado que le había entregado la marca de maldición falsa, aconsejándole que la usara bien. Mientras estampaba el sello sobre otra espada barata, Setting pensaba con satisfacción que solo necesitaba presionar el sello para completar el engaño. Había comprado las armas más económicas y, al aplicarles el sello maldito, estas cambiaban de apariencia, permitiéndole venderlas a un precio mucho más alto. Su monólogo de villano fue interrumpido abruptamente cuando Sirical irrumpió en el taller y le arrojó la espada rota a los pies. Setting, sorprendido por su repentina aparición, quiso saber qué ocurría, pero quedó aún más desconcertado al ver la espada que él mismo había fabricado destrozada en el suelo. Sirical, furiosa, le gritó que dejara de fingir. Lo acusó directamente de ser el responsable de la desgracia que enfrentaban, el gremio de aventureros de rango S los había demandado. Setting, completamente desconectado de la realidad, intentó excusarse diciendo que la calidad de las espadas no importaba mientras pudieran venderlas. Aseguró que ganarían más dinero así, pues en la actualidad la cantidad era más importante que la calidad. Sirical, indignada, le gritó que dejara de decir tonterías. Le preguntó si realmente hablaba en serio al afirmar semejantes disparates. Explicó que ningún artesano real diría algo así y que, si la calidad bajaba, los clientes los abandonarían. Frustrada, se cubrió el rostro con las manos, preguntándose si acaso él no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Tras recuperar un poco la compostura, le preguntó si era cierto que él era un artesano mejor que Ville. De inmediato, su furia estalló nuevamente y le exigió que demostrara su habilidad creando una sola arma de rango. A Setting vaciló y trató de inventar una excusa, pero Sirical lo interrumpió, preguntándole si acaso no podía hacerlo. Entre lágrimas, lo llamó estúpido e incompetente. Con tristeza, recordó el pasado y declaró que finalmente comprendía la verdad. Ville había sido quien sostuvo a la compañía Hassan. Él había creado productos de calidad, y por eso las espadas se vendían bien. Setting, enfurecido, le gritó que dejara de compararlo con su hermano. Afirmó que, gracias a su nuevo objeto maldito, convertiría armas comunes en sagradas al instante. Sirical, dejando de llorar, comenzó a reír con desesperación. Le preguntó si acaso era idiota y declaró que ahora entendía que no había nada bueno en una unión como la suya. Recordando su pasado con Ville, se dio la vuelta y anunció que ella también había sido una estúpida. Setting, al verla marcharse, corrió tras ella y la tomó de la mano para detenerla. Sin embargo, recibió una bofetada inmediata que lo dejó paralizado. Sirical, con total indiferencia, le dijo que ya era suficiente. Le declaró directamente que Ville era mucho mejor que él. Setting cayó de rodillas, derrotado, mientras observaba cómo su prometida se alejaba sin mirar atrás. Consumido por la ira, comenzó a gritar el nombre de su hermano con odio. Presionó con fuerza el sello maldito, gritando que todos preferían a Ville antes que a él. Mientras maldecía, una energía oscura comenzó a invadir su cuerpo, apoderándose de él lentamente. A lo lejos, el misterioso encapuchado observaba la escena con una sonrisa siniestra, contemplando la culminación de sus planes. De vuelta con el grupo del protagonista, Ville revisaba un mapa con atención mientras el carruaje avanzaba por un camino rural. Poro, observando el paisaje, señaló que ya habían llegado a su destino, el feudo imperial que su majestad Artemisa les había otorgado, el territorio de Dirrowley. Ville, algo nervioso, comentó que habría preferido recibir una recompensa más sencilla. Recordó cómo la emperatriz le había advertido que estaría en problemas si no aceptaba su agradecimiento adecuadamente,
pues él había salvado al imperio en 3 ocasiones distintas. Poro, con entusiasmo, mencionó que ahora su maestro no sería solo Ville el herrero, sino Belcraft de D. Raleigh. El protagonista, incómodo con el título, afirmó que era demasiado largo y que prefería que lo llamaran simplemente Belcraft. Aún así, se alegraba de que el territorio incluyera una mina y de que enviarían personal para administrar la finca. También expresó su deseo de construir un taller en aquel lugar. De pronto, Poro señaló algo a lo lejos y avisó que parecía haber un pueblo. Ambos se dirigieron hacia allí. Una vez dentro, Ville comentó que el lugar parecía tranquilo, pues no se veía a nadie en las calles. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Ambos observaron a una mujer corriendo desesperadamente, perseguida por un lagarto gigante. El monstruo estaba a punto de alcanzarla cuando un muro de tierra se alzó frente a él, creado por Ville para detenerlo. Poro reaccionó de inmediato, saltó hacia la criatura mientras desenvainaba su espada, declarando que lastimar a una mujer era imperdonable. Pero antes de que pudiera atacar, la joven perseguida la detuvo, gritando que el monstruo era su abuelo. Aquello dejó completamente confundidos a Ville y a Poro. Poro, intentando mantener la compostura, presentó a su maestro como Belcraft de D. Raleigh. La chica lo reconoció de inmediato como el nuevo señor de aquellas tierras. En ese instante, numerosas personas con rasgos extraños salieron de sus casas. Se arrodillaron y realizaron profundas reverencias, suplicando que cuidara del pueblo. La escena dejó a Ville y a Poro visiblemente incómodos. Tiempo después, dentro de la casa más grande del pueblo, la joven que había huido del lagarto se presentó como Noé. Explicó que la criatura encerrada en la jaula era Severs, su abuelo y jefe de la aldea. Ville y Poro quedaron aún más confundidos. Noé, levantándose el cabello y bajando ligeramente la ropa, mostró su espalda cubierta de escamas de lagarto. Explicó que aquello era la maldición del dios dragón blanco, que habitaba en las montañas del mismo nombre. Ville quiso saber a qué dios dragón se refería exactamente. Noé explicó que se trataba de un dios antiguo, creador de los vientos. Cualquiera golpeado por esos vientos era maldecido con la maldición del dragón. Si la maldición progresaba, la persona terminaba convirtiéndose en un hombre lagarto. Ville observó al abuelo transformado dentro de la jaula y notó un círculo mágico en su frente, lo cual no lo sorprendió. De pronto, Ville se levantó, sorprendiendo a todos, y abrió la jaula. El lagarto, liberado, se preparó para atacar, pero Ville activó la mano dorada y golpeó directamente el sello en su cabeza. En un instante, la maldición se rompió y el hombre recuperó su forma humana. Noé corrió hacia él, llorando de alegría. Poro, tomando la iniciativa, pidió a todos los aldeanos que hicieran fila para que Ville pudiera tratarlos uno por uno. Noé y su abuelo quedaron atónitos ante la naturalidad con la que la joven daba órdenes. Tiempo después, todos los aldeanos habían sido sanados. Ville y Poro se preparaban para marcharse cuando Noé les preguntó a dónde iban. Ville explicó que el siguiente en ser tratado sería el dragón blanco. Decidido a cazar al creador de la maldición, dedujo que debía pertenecer a los 7 dioses de la fortuna, antes conocidos como los 7 polvos de la suerte, pues utilizaban el mismo tipo de círculo mágico. Tiempo después, en lo profundo de las montañas del dragón blanco, Ville y Poro llegaron a la entrada de una caverna. El interior estaba cubierto por ruinas antiguas y deterioradas, como si hubieran sido abandonadas hacía siglos. Un miasma oscuro impregnaba el aire, tan denso que parecía moverse por sí mismo. Ville observó el entorno con atención y comentó que la concentración de miasma era excesivamente espesa. Poro, manteniéndose cerca de él, respondió que si no fuera por la barrera que Ville había creado para protegerlos, aquel lugar habría sido una tragedia para ambos. Aún así, Ville expresó sus dudas. No creía que la maldición proviniera directamente de ese sitio. Poro, intentando obtener una mejor vista, subió a una roca elevada para observar los alrededores. Comentó que no parecía haber rastro del dragón blanco. Sin embargo, antes de terminar la frase, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. La joven cayó al suelo mientras la roca se elevaba lentamente. Desde el suelo, Poro observó con horror cómo aquello sobre lo que había estado de pie era, en realidad, la cola del dragón.
La criatura emergió de entre las sombras, revelando un cuerpo gigantesco. No era blanco, como decía la leyenda, sino completamente negro, cubierto de ponzoña y miasma oscuro que se retorcía sobre sus escamas como humo vivo. El dragón abrió sus fauces y comenzó a expandir su garganta, acumulando energía para lanzar una tormenta de llamas negras. Poro, aterrada, levantó los brazos para protegerse, pero Ville saltó frente a ella. Activando super refinamiento, creó una barrera luminosa que los envolvió justo a tiempo. Explicó que aquella era una versión mejorada de la barrera de la ciudad imperial. Poro, impresionada, exclamó que se trataba de una barrera sagrada. El dragón, frustrado por haber fallado su ataque, se lanzó contra ellos, pero la barrera resistió sin ceder un solo centímetro. Ville añadió que no solo protegía contra el veneno, sino que la había modificado para resistir ataques físicos. El dragón chocó con tal fuerza que salió despedido, cayendo al suelo con un estruendo que hizo temblar toda la caverna. El impacto fue tan poderoso que el suelo comenzó a agrietarse. En cuestión de segundos, tanto el dragón como los protagonistas cayeron a un nivel más profundo de la caverna. Cuando finalmente tocaron fondo, Ville preguntó a Poro si estaba bien. Ella, aún temblorosa, aseguró que sí, gracias a la barrera había salido ilesa. A lo lejos, ambos escucharon un gemido de dolor. Ville observó al dragón, que intentaba levantarse con dificultad. Comentó que parecía incapaz de volar y que quizá también estaba maldito. Poro, confundida, preguntó si los dragones podían ser maldecidos. Ville se acercó y notó algo extraño en la criatura. El dragón se incorporó de golpe e intentó atacarlos. Poro, nerviosa, preguntó si estaría enojado porque ella le había pisado la cola. Ville negó esa idea. Explicó que no estaba enfadado, sino llorando. Aquello dejó a Poro completamente desconcertada. Ville se acercó con calma y le preguntó al dragón si estaba enojada o simplemente amargada. Le pidió que se quedara quieta, asegurándole que la sacaría de su miseria lo más rápido posible. La dragona, acercando su enorme cabeza hacia él, se tranquilizó y permitió que la ayudara. Ville levantó su martillo y lo golpeó suavemente contra la cabeza de la criatura, justo sobre el sello. En un instante, la corrupción se desvaneció. El cuerpo ennegrecido comenzó a brillar, y la dragona recuperó su forma original, un majestuoso dragón blanco de escamas resplandecientes. Con su capacidad de hablar restaurada, la dragona expresó su sorpresa al ver su cuerpo purificado. Ville, igualmente sorprendido, preguntó si los monstruos de alto rango podían hablar. Ella respondió que no era un monstruo común, sino un dios demonio, y por eso podía comunicarse. Poro, emocionada, quiso confirmar si realmente se trataba de un dios que había descendido a la tierra. La dragona agradeció profundamente a Ville por haberla curado. Él se presentó como un herrero viajero, aunque Poro intervino para presentarlo con su nombre completo. Al escuchar el nombre Velcraft de D. Rowley, la dragona lo miró con atención y preguntó si acaso era igual que ella. Explicó que su propio nombre era D. Rowley, otorgado por un antiguo rey que le había concedido tierras en aquella región. Ville preguntó si ese era el motivo por el que ella llevaba ese nombre y se disculpó por haber entrado en sus tierras sin permiso. La dragona respondió que no había problema, pues aquel reino ya no existía, y ahora él era el señor legítimo de ese territorio. Ville quiso saber por qué había sido maldecida. La dragona explicó que, tras la muerte del rey, había caído en una profunda tristeza. Luego fue capturada, y la maldición se apoderó de ella. Poro añadió que los aldeanos al pie de la montaña habían sido infectados al entrar en contacto con los vientos que ella generaba. La dragona, consternada, se preocupó por haber causado daño a su gente. Ville le aseguró que no era su culpa y le pidió que mirara al suelo. Allí, grabado en la piedra, había un gigantesco círculo mágico. La dragona quedó sorprendida. Ville explicó que el círculo tenía una técnica de camuflaje incorporada. La gente normal no podía verlo, pero un dragón sí. Poro, confundida, comentó que no veía absolutamente nada en el suelo. Ville explicó que aquello era normal, el círculo mágico estaba protegido por una técnica diseñada para alterar los pensamientos y evitar que la gente común pudiera percibirlo.
Además, servía como una barrera para mantener a los demonios encerrados dentro de la zona. El herrero añadió que quien había maldecido a la dragona probablemente eran los llamados 7 dioses de la suerte. Al escuchar esto, la dragona, aún en su forma humana, levantó sus garras con indignación y declaró que esos dioses no destruirían su hogar. Sin embargo, cuando golpeó el suelo con fuerza, no ocurrió absolutamente nada. Ville, con una sonrisa tranquila, sacó su martillo y activó su habilidad. Con un solo golpe preciso, destruyó el círculo mágico oculto. En ese instante, el suelo tembló y las ruinas deterioradas de la mazmorra comenzaron a reconstruirse. Las paredes se alzaron, las columnas se enderezaron y los escombros desaparecieron. En cuestión de segundos, el lugar se transformó en un majestuoso castillo completamente restaurado. Poro, maravillada, exclamó que todo se había convertido en un castillo y que la barrera también había desaparecido. Ville se volvió hacia Rowley para decirle que ahora podía entrar y salir libremente. Sin embargo, al mirar a la dragona, ya no vio a la criatura blanca, sino a una hermosa mujer con cuernos, de apariencia etérea y poderosa. Rowley, confundida, preguntó qué estaba ocurriendo. Explicó que aquel lugar siempre había sido un santuario, lo que sorprendió a Ville y a Poro. Luego, sentándose con elegancia sobre una roca, aclaró que cuando un dios desciende de los cielos, su poder se debilita, por lo que puede adoptar el arte de la humanización. Mientras un demonio o dios se encuentra en el reino divino, puede usar el 100% de su poder. En otras palabras, el castillo que Ville había restaurado se había convertido en el reino de un dios. Ville, desconcertado, se preguntó si realmente aquel santuario que había reconstruido pertenecía ahora a Rowley. La dragona, aún confundida, observó el símbolo que Ville tenía en la mano. Al reconocerlo, se acercó rápidamente, sorprendida, y declaró que se trataba del emblema del sol. Explicó que aquel emblema era un beneficio extremadamente raro. Preguntó a Ville si acaso no eran esas las manos doradas, prueba de que él era el portador de la mano del sol. Añadió que, desde la creación del mundo, solo unos pocos habían sido dueños de ese poder. Poro, emocionada, comentó que Rowley tenía un conocimiento impresionante. La dragona añadió que en su antiguo territorio existía un escudo de armas con ese mismo símbolo, lo que dejó a Ville aún más sorprendido. Tiempo después, en el patio del castillo, Ville terminó de dibujar el símbolo del sol en el suelo. Rowley explicó que ese lugar había sido el sitio favorito del antiguo rey, aunque no sabía exactamente por qué. Luego, saltando sobre el símbolo, preguntó si no iba a ocurrir nada. Ville respondió que quizá había algún truco oculto. Activó su mano dorada y tocó el emblema. En ese instante, el símbolo comenzó a brillar intensamente. Rowley y Poro exclamaron preocupadas, mientras Ville, sintiendo cómo la energía lo envolvía, se preguntaba si estaba a punto de ser absorbido por el emblema. De un momento a otro, Ville abrió los ojos y descubrió que se encontraba en un lugar completamente desconocido. No había visto nada parecido en su vida. Se incorporó lentamente, tratando de comprender dónde estaba y cómo había llegado allí. Una voz resonó en su mente, preguntándole si se encontraba bien. Ville, sorprendido, pensó que quizás se trataba de Rowley comunicándose con él. La dragona confirmó que estaba usando telepatía, una habilidad que permitía a los demonios hablar directamente en la mente de las personas desde largas distancias. Ville quedó maravillado por aquella capacidad. Mientras tanto, Poro, desde el exterior, preguntaba con preocupación qué le ocurriría a su maestro. Rowley explicó que los demonios también podían compartir sus sentidos con otros y que Ville había sido absorbido por el suelo de la cresta. Por lo tanto, debía encontrarse ahora en una ciudad oculta. Ville confirmó que así era. Mientras avanzaba, chocó contra una especie de muro invisible. Observó el entorno, parecía de día, pero no había sol. El cielo y el bosque que lo rodeaban parecían reales, pero al mismo tiempo falsos, como una ilusión perfecta. Aquello dejó a Rowley completamente sorprendida. El herrero dedujo que el escudo de la entrada y todo el espacio artificial que lo rodeaba formaban parte del taller de Apposai. Recordó que su abuelo le había enseñado que nadie tenía permitido entrar en ese taller.
En teoría, si un dios demonio tan poderoso como Rowley estaba presente, nadie debería ser capaz de acceder a ese lugar. Rowley, con cierto humor, le preguntó si acaso se sentía como un perro guardián. Ville ignoró el comentario y se acercó a un pequeño símbolo del sol grabado en el suelo. Explicó que la calidad del espacio era perfecta, salvo por un único punto que parecía diferir del resto. De pronto, el círculo reveló un camino oculto. Rowley reconoció aquello de inmediato, era la entrada a la extraña mazmorra de los 7 infiernos. Ville quiso saber a qué se refería. Rowley explicó que se trataba de una mazmorra oculta, una de las 7 que existían en el mundo. No había rastros de magia humana en el aire, lo que significaba que nadie había entrado jamás en ese lugar. Ville comentó que, si Apposai había construido aquel taller, era extraño que no hubiera nadie allí. Sin embargo, su atención fue capturada por un mineral extraño incrustado en la pared. No era hierro ni ningún metal que hubiera visto antes. Sus ojos brillaron de emoción, eran minerales desconocidos, lo que significaba que podría fabricar nuevas armas con ellos. Rowley, recordando un libro que había leído en la biblioteca antes de viajar a ese país, mencionó que las paredes de la mazmorra eran indestructibles. Pero Ville no la escuchó. Activó su habilidad destrucción de todas las cosas y extrajo el mineral sin dificultad. Rowley quedó atónita. Aquella habilidad era propia de los demonios y se suponía que borraba todo sin dejar rastro. Ville, desconcertado por su reacción, comentó que siempre había podido usarla. Rowley explicó que era una habilidad extremadamente peligrosa, pues eliminaba cualquier cosa sin posibilidad de recuperación. Ville invocó su horno portátil y comenzó a lanzar dentro de él todas las piedras que había extraído. Rowley observó con asombro cómo los materiales parecían surgir directamente de la mano dorada. Ville explicó que todo lo que destruía se almacenaba dentro de esa mano, una de sus funciones especiales. Rowley, aún impresionada, comentó que la mano dorada era una herramienta con habilidades de producción de altísimo nivel, pero que normalmente solo poseía una habilidad. Ville, sorprendido, respondió que él tenía 5, súper refinado, conceder, destrucción, reparación y una quinta habilidad que no le agradaba demasiado, pues parecía desechable. Sin embargo, decidió no entrar en detalles. Sacando los materiales del horno, anunció que comenzaría a trabajar en un mapa del lugar. Rowley le sugirió explorar primero, pero Ville ya había activado su habilidad para crear un mapa instantáneo, lo que dejó a la dragona completamente impresionada. Ville desplegó el mapa recién creado frente a Rowley, quien quedó completamente sorprendida por la precisión del trazado. La dragona, incapaz de contener su asombro, quiso saber quién demonios era él y cómo había obtenido información tan detallada del super laberinto. Ville explicó que había golpeado el material extraño previamente, aquel impacto funcionaba como un sonar capaz de detectar las ondas de choque que recorrían toda la estructura del laberinto. Rowley, procesando la explicación, concluyó que aquello era una habilidad similar a la ecolocación de los murciélagos. Afirmó que Ville no solo parecía un demonio, sino que incluso podría ser un dios. Ville, sin darle importancia, respondió que no era nada de eso, simplemente era bueno haciendo cosas. Solo un herrero, nada más. Sin previo aviso, Ville activó su habilidad para abandonar aquella dimensión y regresó al castillo. Apenas apareció, Poro lo abrazó con fuerza, profundamente angustiada por la repentina desaparición de su maestro. Ville intentó tranquilizarla, asegurando que no había pasado ni una hora desde que se había ido. Sin embargo, Rowley lo corrigió, habían transcurrido 10 días. El tiempo fluía de manera distinta dentro de las mazmorras ocultas, lo que dejó a Ville desconcertado. Para compensar la preocupación de Poro, Ville sonrió y anunció que le daría un regalo. Con delicadeza, colocó en su cabello un adorno elaborado con el nuevo material del laberinto. Al alejarse, habló a través del accesorio, revelando que era un comunicador de larga distancia. Desde ese momento, podría comunicarse con Poro sin importar dónde estuviera. La joven, conmovida, volvió a lanzarse sobre él para abrazarlo. Rowley, intrigada, preguntó si aquello era telepatía. Ville confirmó que sí, el adorno era un dispositivo telepático creado con los minerales del laberinto. Rowley, algo nerviosa,
admitió que era un objeto increíble y lamentó que incluso su telepatía dejara de ser algo especial frente a las habilidades del herrero. Ville, con amabilidad, le pidió a Rowley que cumpliera una petición para él. La dragona, confundida, aceptó sin saber qué esperaba de ella. Tiempo después, de regreso en la aldea de Dee Rowley, los aldeanos trabajaban arduamente en la reconstrucción del pueblo. De pronto, todos quedaron paralizados al ver un gigantesco dragón descendiendo desde el cielo. El pánico se apoderó de ellos, hasta que distinguieron a Ville y Poro sobre su lomo. Poro, llena de entusiasmo, presentó al dragón como Rowley. Sin embargo, los aldeanos retrocedieron aterrados, creyendo que la criatura seguía maldita. Rowley, entristecida, comentó que quizá lo mejor sería marcharse. Pero Poro, con firmeza, anunció que Ville había roto la maldición del dragón, lo que dejó a todos boquiabiertos. Ville explicó que la maldición ya no era contagiosa. El dios dragón blanco también había sido víctima de una maldición y ahora deseaba disculparse por los problemas causados. Rowley, avergonzada, preguntó qué podía hacer para compensar a la aldea. Ville le pidió una de sus escamas. Con su habilidad, transformó la escama en una fuente majestuosa con la forma del dios dragón. Los aldeanos observaron maravillados cómo la estructura brillaba con 7 colores distintos y expulsaba agua en abundancia. Al tocarla, sintieron cómo la vitalidad regresaba a sus cuerpos y una profunda calma los envolvía. Rowley quiso saber si aquello era suficiente. Ville explicó que las escamas de la dragona poseían propiedades curativas, por lo que pensó que una fuente permitiría extender ese beneficio a todo el pueblo de manera permanente. Invitó a los aldeanos a beber del agua, sus enfermedades y heridas serían sanadas. Noé se acercó a Rowley para disculparse por no haberla recibido adecuadamente. Uno a uno, todos los aldeanos se inclinaron ante el dragón blanco, agradeciendo su ayuda. Rowley, profundamente conmovida, agradeció a Ville por todo lo que había hecho. En ese momento, un ave descendió suavemente y se posó sobre el hombro de Ville. Era un búho buscador, portador de mensajes oficiales. Ville tomó la nota y la abrió. El mensaje provenía del imperio, debía dirigirse urgentemente a la capital real. La heroína de la espada de hielo había resultado herida en combate contra una bestia misteriosa. La historia se trasladó a la ciudad de Carte, 4 horas antes de los acontecimientos vividos por Ville. En medio de una calle devastada, la heroína del hielo combatía contra una criatura monstruosa cubierta de tentáculos que se retorcían como serpientes vivas. Herida y agotada, avanzaba con dificultad mientras intentaba abrirse paso. Su único pensamiento era llegar hasta Ville. La criatura, lejos de retroceder, reveló su verdadera forma, un coloso grotesco que superaba en tamaño a cualquier monstruo que la heroína hubiera enfrentado antes. Sobre su hombro, la gata Cori, su compañera y espíritu de la espada sagrada del hielo, advirtió que aquel enemigo no se parecía a nada que hubieran visto. Ambas comenzaron a huir entre los escombros mientras los tentáculos golpeaban el suelo con violencia. Cori, analizando la situación, concluyó que no podrían derrotar a la criatura sin recurrir a su arma secreta. Carol, comprendiendo la gravedad del momento, activó su habilidad especial. El cielo se abrió como si fuera rasgado por una fuerza divina. Un cuerpo celeste gigantesco tomó forma sobre su cabeza, una luna colosal creada por su magia. Con un gesto final, Carol la lanzó contra la bestia. La luna descendió en picada, imposible de esquivar para un monstruo tan enorme. El impacto sacudió toda la ciudad. Cori celebró el golpe, convencida de que habían vencido. Pero antes de que pudiera terminar su exclamación, un tentáculo emergió de entre el polvo y golpeó a Carol directamente en el estómago. La heroína cayó de rodillas, jadeando, y al intentar hablar escupió sangre. Cori, horrorizada, comprendió que su compañera estaba gravemente herida. Tomando una decisión desesperada, la gata avanzó hacia la criatura. Carol, entendiendo lo que estaba por ocurrir, intentó detenerla, pero su cuerpo no respondió. Cori, con una sonrisa triste, agradeció a Carol por haberle permitido acompañarla durante tanto tiempo. Luego liberó su verdadero poder. Un estallido de energía helada cubrió el campo de batalla. El ataque cero absoluto congeló todo a su paso, envolviendo a la criatura en un silencio mortal.
Tiempo después, Carol despertó en una cama del hospital, envuelta en vendas y dolor. Al intentar llamar a Cory, un espasmo la obligó a detenerse. Ville la sostuvo con suavidad, asegurándole que estaba a salvo y que debía descansar. Pero al recordar el sacrificio de su compañera, Carol se quebró por completo y rompió a llorar mientras Ville la consolaba. En el exterior, Rowley descansaba sobre el techo del hospital en su forma humana. Ville observó a Carol rezando por Cory y pensó que la joven estaba en shock. Era comprensible, la espada sagrada del hielo era más que un arma, era su familia. Poro, preocupada, preguntó si era posible reparar la espada sagrada. Ville explicó que, aunque el Apposai había sido encargado de su mantenimiento, las espadas sagradas eran como seres humanos. Si su forma física era destruida, esencialmente morían. Por eso su cuidado era tan importante. Carol, sentada en la cama, sostenía un diamante azul entre las manos. Murmuraba que ni siquiera había podido despedirse de Cory, que no había podido agradecerle. Ville, al ver el cristal, se sorprendió, aquel era el núcleo de Cory. Carol no entendía a qué se refería. Ville explicó que el núcleo era la fuente de poder de la espada mágica, su corazón. Si ese núcleo seguía intacto, existía una posibilidad. Con seriedad, le dijo que creía que podía reparar a Cory. Carol levantó la mirada con esperanza. Preguntó si realmente podía hacerlo. Ville respondió que era posible, pero que si cometía un error, estaría tomando la vida de Cory en sus propias manos. Carol observó el cristal durante unos segundos. Luego, con determinación, afirmó que no quería vivir en un mundo sin Cory. Extendió el núcleo hacia Ville. El herrero tomó el cristal con solemnidad. Sacó su martillo especial y respiró hondo. Recordó que incluso su abuelo solo podía realizar reparaciones básicas en las espadas sagradas. Y ahora tenía frente a él un núcleo sin cuerpo, un alma sin recipiente. No sabía si sería capaz de devolverle la vida, pero aún así, estaba dispuesto a intentarlo. Carol, con las manos extendidas y el corazón desgarrado, imploró que Cory regresara a ella. En ese instante, Ville levantó su martillo y lo descargó contra el cristal, provocando una luz tan intensa que iluminó toda la habitación. Sin detenerse, continuó golpeando con precisión, guiado por una mezcla de intuición, técnica y desesperación. Mientras trabajaba, reflexionó que el núcleo era como un lienzo en blanco. Se preguntó qué necesitaba exactamente, cómo debía comenzar a reconstruir algo tan delicado como el corazón de una espada sagrada. Activó la mano dorada y pensó en las 5 habilidades de producción heredadas de sus predecesores. Intuyó que todas debían estar conectadas, que juntas podían formar algo nuevo. Concentrando todo su poder, decidió crear una habilidad inédita. Nombró esa nueva técnica reparación del tesoro sagrado y, con un golpe firme, la aplicó directamente sobre el cristal que Carol sostenía entre sus manos. Mientras tanto, en un lugar distante, Laika se encontraba al frente de un gran ejército, observando el gigantesco monstruo congelado por la heroína del hielo. Pensó en el sacrificio de Carol y se preguntó qué clase de criatura era aquella abominación. De pronto, el hielo se resquebrajó. El monstruo emergió liberado y atacó sin demora. Laika reaccionó lanzando una ráfaga de fuego que detuvo momentáneamente a la criatura. El líder del ejército informó que el monstruo parecía incluso más fuerte que antes. Laika, con una sonrisa desafiante, afirmó que su rayo se encargaría de él. El látigo sagrado se cargó de electricidad y el monstruo comenzó a retorcerse de dolor. Sin embargo, incluso debilitado, logró tocar a un soldado, infectándolo con tentáculos que crecieron desde su interior. Laika advirtió a todos que no debían tocar aquellas extremidades, pues drenaban la energía vital. El hielo que sostenía al monstruo comenzó a quebrarse. Laika ordenó a todos que se aferraran a algo. Luego anunció que usaría el arte de la espada. El líder de los guardias, alarmado, le recordó que esa técnica acortaría su vida y la de su arma. Laika, sin pronunciar palabra, extendió la mano. El líder comprendió de inmediato y ordenó la retirada del ejército. Laika se disculpó con su compañera Kaminari, sabiendo que sería dura con ella. El arma respondió que no importaba, había aceptado ese destino hacía tiempo.
Incluso admitió que Laika no era la dama refinada que imaginaba, pero que eso la hacía más interesante. Laika, vertiendo todo su poder en el arma, le agradeció. Se quitó el parche del ojo y observó cómo el monstruo se lanzaba hacia ella. Activó el ojo divino del Rey del Tiempo, deteniendo a la criatura. Elevándose en el aire, invocó el arte de la espada, liberación. Una tormenta de rayos se formó en el cielo. Con los brazos extendidos, canalizó la energía en su látigo y lanzó un rayo gigantesco en forma de serpiente, serpiente eléctrica Jormungandr. El impacto fue devastador. El campo de batalla quedó envuelto en humo. Laika, exhausta y herida, descendió lentamente. Pero al ver que el monstruo seguía con vida, comprendió que había llegado su final. Cayó frente a la criatura, resignada. Miró el núcleo de su arma sagrada y le pidió perdón, aceptando que todo había terminado. Pero antes de tocar el suelo, sintió como su fuerza regresaba. Su cuerpo se estabilizó y aterrizó con firmeza. Miró su arma, completamente reparada. Una presencia poderosa se manifestó a su espalda. El monstruo golpeó con furia, pero una barrera invisible detuvo todos los ataques. Villa avanzó lentamente hasta colocarse frente a la criatura. Explicó que para su portador un arma no solo era una herramienta, sino una parte de su ser. Recordó el proceso de restauración de Cori y comprendió el vínculo entre arma y dueño. Miró al monstruo con severidad. Le preguntó si destruir algo tan valioso y causar dolor a otros le parecía divertido. Y con una ira contenida, declaró que ahora sí lo había hecho enojar. Buenas gente, mil gracias por ver el video hasta el final y nuevamente les pido una disculpa por haber tardado tanto en traerles un nuevo video, he estado en proceso de mudanza y con exámenes en la universidad, pero ahora que tengo unos días de vacaciones trataré de traerles uno o dos videos más, si les ha gustado el video por favor denle me gusta, suscríbanse, pero sobre todo comenten cualquier cosa en los comentarios que los estaré leyendo, un saludo y hasta luego.